y 49 años es la edad reproductiva, la edad fértil. Van a encontrar diversas publicaciones que hablan de que puede ser entre los 11 años hasta los 45, de los 12 años hasta los 50, en fin. Lo que sí debe quedar claro es que afecta a una buena parte de la vida de la mujer, ¿no? Estamos hablando de la segunda década de la vida en adelante, hasta la cuarta, quinta década. Y como comprenderán, esta funcionalidad reproductiva es una actividad que está regulada por el sistema nervioso central de manera endocrina, es un control neuroendocrino, ¿no? Todo empieza en el hipotálamo, hipófisis, va a las gónadas, endometrio, y bueno, tiene que ver con toda la funcionalidad. Y sobre estas afecciones en particular, si pueden ir cargando la presentación del grupo de seminario, en particular, una de las afecciones tiene que ver con el dolor menstrual, ¿no? El dolor menstrual, propiamente la dismenorrea, ¿no? Y aparte de la dismenorrea, que involucra pues también afecciones que pueden ser de causa, idiopática, como ya nos va a explicar el seguro del grupo ponente, y las causas idiopáticas o que no tienen un trasfondo establecido claramente. Algunos mencionan que estas amenorreas idiopáticas o primarias, dismenorreas primarias, son transitorias, propias de una mujer joven. Tenemos la contraparte de las dismenorreas secundarias, las cuales tienen una patología siempre de fondo, ¿no? Puede ser endometriosis, miomatosis, el síndrome premenstrual, casi siempre hay una patología de fondo. De esto vamos a hablar, de este trastorno, de este síndrome que es la dismenorrea, su clasificación, cómo reconocer clínicamente estas entidades, nos va a ayudar mucho la anamnesis, la valoración clínica y qué podemos hacer nosotros en el manejo. Habrá entidades que las podemos manejar, claro, una dismenorrea primaria, puede manejarlo un médico general, pero una dismenorrea secundaria, tal vez nuestro enfoque solo sea paliativo, de alivio de momento, pues tendrá que ser derivada a la paciente a un especialista para que indague más detalles o establezca el diagnóstico etiológico específico de esta entidad que está llevando a la dismenorrea secundaria. Ese es un capítulo que vamos a ver en el desarrollo de esta presentación. Valgan verdades, es una entidad que afecta a la mujer, sobre todo a las mujeres jóvenes, ¿no? La dismenorrea primaria se ve en las mujeres que han empezado a arreglar, las mujeres muy perimenárquicas, se llama esto, etapa de la vida, la mujer que ha empezado a arreglar perimenarca, y la dismenorrea secundaria se ve en el segundo o tercero década de la vida. La otra entidad que sí nos genera muchos problemas, de no solo diagnóstico, sino en el abordaje terapéutico, es el dolor pélvico. Dolor pélvico. Para nosotros los ginecólogos, que una dama experimente un dolor pélvico puede significar una caja de Pandora. Me explico. Un dolor pélvico, un dolor hipogástrico, un dolor del bajo vientre, no necesariamente puede ser un dolor de útero, ovario o trompas. Puede ser un dolor de los órganos vecinos, como puede ser el intestino, una enfermedad de Crohn, una diverticulitis, una apendicitis, o una enfermedad que tenga que ver con el tracto urinario, una cistitis intersticial, que es una enfermedad crónica, una infección urinaria muy atípica de repente, o afecciones de los órganos vecinos, como puede ser los musculosoas, las zonas sensibles donde están los órganos implantados, están ubicados, o en su defecto puede ser un dolor referido, un dolor que se inicia en otra zona, digamos en la parte superior, en la zona dorsal de repente, pero que por nervación se siente en bajo vientre. De tal manera que nos plantea un reto a nosotros establecer la etiología, puesto que lo que tenemos a favor es el reconocimiento de la semiológico de la inspección y la palpación. También nos podemos valer de la percusión, pero no nos da varias veces la topografía del dolor, a qué órgano es, por lo que recurriremos a diversos exámenes que nos van a ayudar a orientar si es realmente ginecológico o tiene que ver con otro aparato o sistema, ¿sí? Entonces el dolor pélvico plantea retos en la tipificación y muchas veces para el diagnóstico planteamos en función al cuadro clínico prevalencia, cuál sería más frecuente por edad y por la clínica. Y cuando no tenemos las cosas claras, ya finalmente, habiendo excluido lo frecuente y pero el dolor persiste, recurriremos a la cirugía. Y por cierto, siempre vamos a tener esa diferenciación también. Aquellos dolores de abdomen agudo, médico, que no requieren cirugía,
y aquellos de connotación eminentemente quirúrgica. Un cuadro que va a requerir en el diagnóstico y sobre todo su tratamiento agudo, porque viene por un problema agudo, es la cirugía. Sí, en algunos casos viene de forma crónica, pero generalmente los cuadros quirúrgicos tienen una connotación aguda. ¿Acaso será un embarazo ectópico roto? ¿Acaso será un absceso tubovárico? ¿Sí? Entonces, la distinción de uno y otro grupo es importantísimo nosotros conocerlo. Anoche, por ejemplo, el grupo con el cual estaba, el grupo del cual estaba de guardia, en la noche estaba de guardia, nos afrontamos varios casos de abdomen agudo. Sí, y claramente pues con ellos tratamos de hacer la diferenciación hasta qué punto era ginecológico o tenía que ver con otro aparato y sistema. Y créame, ¿no? Es un reto porque no siempre el cuadro puede ser claro o contundente. Muchas veces nos va a obligar a que nosotros no demos tratamiento de momento y veamos la evolución del dolor, si apuntaba o no a tal órgano o a tal aparato y sistema. Y eso al paciente le puede constituir un problema. Bien. Bien, dicho esto, entonces dejamos al grupo ponente para que empiece su presentación. Vamos chicos, los escucho, vamos reforzando en el desarrollo de la presentación. Pueden empezar. Bien, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos los oyentes. Vamos a ver con lo que es el tema del seminario 9 del dolor pélvico, dismenorrea y síndrome premenstrual. Los integrantes, ¿no? Sea Daniel, Segarra Andrés, Centeno David y Zúñiga Reynoso y la que me habla llamo Melanie. Siguiente, por favor. Entonces tenemos lo que es el índice, que vamos a hablar generalidades del dolor pélvico, el dolor pélvico agudo en sí, el dolor pélvico crónico, la dismenorrea y el síndrome premenstrual. Siguiente, por favor. Entonces, iniciando, siguiente, por favor, con lo que es el dolor pélvico, en generalidades, tenemos primero a definir lo que es una pequeña definición de lo que es el dolor, ¿no? Que el dolor se va a definir como una experiencia sensitiva o emocional desagradable, que va a estar asociado a lo que puede ser o no con un daño tisular. Este dolor va a tener una clasificación que va a ser según su origen, según su intensidad y según su duración. Cuando hablamos según su origen, hablamos de un dolor nociceptivo, hablamos de un dolor neuropático, un dolor neuroplástico y un dolor mixto. Por su intensidad puede ser leve, moderado o severo. Y según su duración, un dolor crónico agudo, ¿no? Que ya lo vamos a ir desarrollando más adelante. Siguiente, por favor. Esto, claro, según la clasificación de la OMS. Disculpa, anterior, por favor. Sí, importantísimo, ¿no? Importantísimo reconocer que el dolor puede ser nociceptivo, neuropático. Esos dolores neuropáticos son los más molestos y crónicos. O también puede haber una mixtura. Por la intensidad, ojo, leve, moderado y severo. Al respecto de la clasificación del dolor y la intensidad, siempre es un tema pero importante, ¿no? ¿Qué tan intenso es el dolor? Y casi siempre los pacientes pues van a decir, me duele y me duele, ¿no? Pero hay aspectos de cómo podemos reconocer qué tan intenso sea. Definitivamente aquella paciente que viene con postrada, buscando una postura antálgica, la traen en silla de ruedas o encima de una camilla, flexionada o de repente lateralizada hacia un lado de su cuerpo, ¿no? Incapaz de caminar. Entonces, claramente te está diciendo que ese dolor es severo. También hay una forma de poder interpretar la intensidad del dolor, ¿no? Siempre que le preguntamos a la paciente, ¿este dolor le permite caminar, deambular, hacer sus actividades? Sí, me fastidia, me incomoda, pero puedo hacer mis cosas, puedo hacer mi trabajo, pero estoy fastidiada. Eso podría ser un dolor leve. Un dolor moderado sería, pues, el dolor que tanto le limita. Sí, de rato en rato me duele, me fastidia, tengo que hacer un alto, tengo que sentarme, tengo que apoyarme, respirar hondo porque el dolor no me deja caminar por momentos. Pero aún así puedo hacer mis actividades con cierta limitación. Eso sería un dolor moderado. Y un dolor severo, sería aquel que definitivamente le lleva a la paciente a postración, la inutiliza para hacer sus actividades. Entonces, teniendo en cuenta esas características, podemos nosotros decir si es leve, moderado o severo. También hay otra caracterización del dolor de intensidad. Hay una escala que toma en consideración del 1 al 10, donde 1, el dolor es leve, apenas perceptible,
y 10 sería aquel dolor intenso, severo, incapacitante. Y esa pregunta tiene cierto carácter de subjetividad porque es la paciente la que vamos a preguntar. Señor, señora, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es su dolor? Y ese paciente te dice 10, 9, ¿no? Y lo ves caminando. Entonces hay un poquito de subjetividad. Yo diría que la forma de poder nosotros precisar el dolor es viéndolo directamente y pues con un cuestionario bien dirigido. Y claro, el dolor crónico, que ya no va a decir cuándo es un dolor pélvico crónico, por definición ACOG, y cuándo es, bueno, agudo, que es el reciente. Continúa, por favor, hija. Sí, doctor. Siguiente, por favor. Entonces, este es un pequeño cuadro para que se pueda ver como que solamente unas imágenes. Cuando hablamos de clasificación, hablamos de tiempo, origen y localización, que van a ser las más utilizadas, ¿no? Como mencionaba, la intensidad no mucho se utiliza, más que nada para hacer la anamnesis del paciente. Siguiente, por favor. Ya, resaltar que cuando hablamos de cronicidad, que lo voy a hablar un poco más adelante, pero con la imagen anterior podemos ver que crónico referimos a más de 3 meses y agudo menos de 2 semanas. Ahora, los puntos más importantes para hablar de dolor, tenemos el punto o la clasificación según el origen, que hablamos de un dolor nociceptivo, que hablamos del dolor agudo cuando viene a existir lo que es la activación de los nociceptores. Entonces, una vez que se elimina ese estímulo agudo, la actividad nociceptor va a disminuir también. Cuando hablamos de una lesión que va a conllevar una inflamación, ¿no? Va a permitir que haya una vasodilatación y un aumento de permeabilidad capilar también. Y cuando disminuye esta inflamación, va a disminuir en sí la hipersensibilidad y la percepción del dolor. Ahora, a referencia del dolor neuropático, tenemos de que un estímulo nocivo que tiene ya es perenne, o sea, sostenido, va a provocar una sensibilización ya central persistente y el umbral se va a ver reducido a los estímulos dolorosos que va a presentar. Y aquí se tiene que siempre valorar a los pacientes con el dolor crónico para poder evaluar si es un cuadro inflamatorio, ¿no? Que está en próxima evolución. Cuando hablamos de la localización, aquí nos referimos al dolor tanto somático como al dolor visceral. No, cuando hablamos del dolor somático, hablamos de que el origen va a ser por las fibras aferentes nerviosas del sistema nervioso somático. Cuando hablamos del dolor visceral, hablamos del origen de fibras aferentes, pero del sistema nervioso autónomo. Ahora, el dolor somático va a tener una inervación que va a cubrir todo lo que es la zona del peritoneo parietal, piel, músculos y el tejido celular subcutáneo. Y el tipo de dolor en estos casos va a ser agudo, circunscrito o ubicado en lo que es la zona derecha e izquierda de los dermatomas. En cambio, el dolor visceral no va a tener aferencias más que nada en la zona visceral y del peritoneo visceral. Y los estímulos nocivos como la distensión, tracción, isquemia o ciertos espasmos, ¿no? Que se van a ubicar en su mayoría en lo que es la línea media. Siguiente, por favor. Entonces, ya centrándonos un poco más en lo que es el dolor pélvico en sí, hablamos de que el dolor pélvico, según lo que es el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, menciona que el dolor pélvico va a ser un dolor en el hipogastrio o pelvis y va a ser una de las causas más frecuentes por lo que acude el paciente, ¿no? A consulta. Y también se va a deber, pero no solamente va a ser de origen ginecológico, sino que también puede ser de origen urinario, gastrointestinal o del sistema musculoesquelético, como ya se mencionaba al inicio. Siguiente, por favor. Entonces, el dolor pélvico en sí se va a clasificar en este caso por su duración, que hablábamos por duración, por agudo o crónico. Entonces, el dolor pélvico va a ser una molestia que tenemos en el hipogastrio y con una sintomatología común. Ahora, esto, siguiente, por favor, va a tener lo que es el dolor pélvico agudo, el cual también el Colegio Americano de Obstetricia lo define como un dolor en la parte baja del abdomen o la pelvis que dura menos de 3 meses. No, siguiente, dale siguiente. Y luego tenemos el dolor pélvico crónico, que se va a definir como un dolor en el área pélvica que va a durar de 6 meses a más. ¿No? Entonces el dolor agudo va a ser un dolor agudo intenso que se va a caracterizar con un debut repentino, incrementado y de corta duración. Entonces el crónico va a ser como que puede aparecer o desaparecer o también puede ser constante. No tiene que ocurrir todos los días para que se considere crónico. Eso es lo que nos menciona el Colegio Americano.
¿no? Y también menciona que el dolor pélvico crónico va a seguir lo que es un ciclo regular. Por ejemplo, puede ocurrir durante la menstruación o también puede ocurrir en ciertos momentos como antes o después del comer, orinar o tener relaciones sexuales. Siguiente, por favor. Exacto, exacto. Sí, sí, esa parte es importantísimo resaltar, ¿no? En ginecología se piensa que el dolor pélvico tiene que estar asociado a menstruación y no necesariamente es así. Hay patologías ginecológicas que no guardarían relación con el ciclo menstrual. Por ejemplo, una enfermedad pélvica inflamatoria. Por ejemplo, una miomatosis uterina, que si bien es cierto tiene dismenorrea, el fenómeno compresivo del mioma, de los miomas, puede generar un dolor persistente, crónico, e insisto, no tener relación necesariamente con la menstruación. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Y claro, resaltando el otro hecho de que el dolor pélvico crónico puede afectar a otros aparatos y sistemas. El arte o el conocimiento de nosotros aplicado en la clínica está en diferenciar en lo posible si es de naturaleza ginecológica o no. Y cuando tenemos dudas, obviamente requeriremos no solo los exámenes, sino la interconsulta de otras especialidades. Continúa, por favor, hija. Ok, doctor. Bien, entonces, justo haciendo hincapié con lo que se mencionaba, ¿no? Que puede estar relacionado a otras partes, esto es a lo que nos conlleva a esta diapositiva, que son las causas de dolor pélvico, que puede ser tanto de tres grupos, ¿no? O tres grandes grupos que lo mencionan: ginecológicas relacionadas con el embarazo o también las no ginecológicas que abarca diferentes sistemas. Cuando hablamos de las ginecológicas, por ejemplo, en el caso de causas de dolor agudo, ahí solamente lo voy a mencionar porque lo van a detallar más adelante ya en su respectiva, no, en su respectivo ítem. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del aparato reproductor, hablamos de focos infecciosos y de no infecciosos. Cuando hablamos de infecciosos, hablamos, ¿no? Puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica, una endometritis, ¿no? O abscesos tubáricos. No infecciosos, una dismenorrea, un quiste ovárico. O también cuando hablamos de los relacionados al embarazo, hablamos de que puede ser, lo clasifican según primero, segundo, tercer trimestre, ¿no? Con primer trimestre amenaza de aborto, embarazos ectópicos, segundo trimestre un trabajo prematuro. Y cuando hablamos de las no ginecológicas, hablamos ya de patologías en sistemas como tracto urinario, como una cistitis, una pielo, o vascular, como, ¿no? Un aneurisma o disección de la aorta abdominal. Y las más clásicas que van a ser las gastrointestinales, que se puede cursar con un cuadro de apendicitis o un síndrome de intestino irritable, diverticulitis, y entre otros. Siguiente, por favor. Entonces, los factores de riesgo en sí van a estar asociados, uno, con la edad de la persona, ¿no? Porque no es lo mismo decir que puede ocurrir esto en un cuadro de dolor pélvico de una paciente, de una adolescente que ya está menstruando, que ha iniciado su menstruación, a hablar de una paciente de 40 años que es totalmente activa, sexualmente activa, perdón, y puede tener otro tipo de patología. Los factores sociales, porque usualmente se asocia a lo que son, y esto va con el punto de la depresión, ¿no? Que se asocia usualmente el factor de estrés, y que también se menciona que puede estar relacionado con ciertos malestares de dolor pélvico. Los antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica, como ya la mencioné, otros antecedentes o un factor que se menciona es el antecedente de maltrato físico o abuso sexual. También el antecedente de la persona si ha recibido radioterapia, el factor de riesgo de la persona que sea una persona que tenga un cuadro de depresión, o también que tenga algún problema de estructura en lo que son algunos órganos. Y bueno, ya mi compañero, siguiente por favor, Sí, sí, un va a ratito, empezar ratito. hablando. Sí, disculpa, un momentito del anterior. Sí es bueno enmarcarnos los factores de riesgo porque es algo que vamos a tener que nosotros ahondar en la anamnesis. Les cuento, ¿no? Por experiencia personal como médico, la edad, sí, definitivamente es frecuente en las mujeres en edad reproductiva. Puede darse en mujeres mayores en la posmenopausia, puede darse la posmenopausia, puede deberse a los cambios, a los cambios por el déficit estrogénico, ¿sí? Un dolor, por ejemplo, una vaginitis atrófica puede llevar a dolor en bajo vientre. Factores sociales también, yo diría que factores sociales y de repente hasta laborales, ¿no?
Una dama, por ejemplo, que está ejerciendo actividad física muy intensa, a ver, moviliza peso, hace actividad que extenúa su organismo. Los antecedentes de depresión, y yo diría un componente emocional, como le dice el maltrato físico, abuso sexual. Es el caso, por ejemplo, de una mujer ya joven, de 28, 32 años de edad, casada, madre de 2 hijos, pero que ella experimenta persistentemente dolor pélvico crónico. Ahondándole, habiendo hecho el descarte de varias patologías, el dolor persistía y antes de ir ya a una laparoscopia diagnóstica, el dolor persistía de manera atroz. Esta joven ha habido por varios médicos. ¿Cómo es la utilidad del diagnóstico? ¿Cómo es la utilidad del interrogatorio y la anamnesis? Preguntándole a este joven si había tenido algún problema con su pareja, de agresión sexual o de abuso, o sexo en contra de ella. Ella refería que no, pero sale a relucir entre llantos que ella había sido sometida a abuso sexual de joven por un familiar, su tío, que aún vive en la casa de sus padres. Ya ella ya señora, ¿no? Pues bueno, joven, ya madre de familia, pero como esa cicatriz, esa llaga en su alma, en su espíritu, llevaba a somatizar todo el cuadro de dolor pélvico, y cada vez que ella tenía relación con sus parejas, pues idealizaba ese evento, y venía pues la sensación del dolor y además la sensación de sentirse sucia. Ella no lo decía, no lo expresaba, en su inconsciente lo llevaba. Y miren, qué importante pues no es ahondar en la anamnesis. Eh, Algunas veces no te lo van a decir a la primera, no lo van a decir a la primera, tal vez por vergüenza, temor o juzgamiento, pero cuando sale a relucir, y la importancia, ¿no? Pues de estas cosas que te requieren un manejo, pues no solo emocional, psicológico, sino hasta a veces psiquiátrico. Entonces, es importante la valoración de los factores de riesgo, y esto lo vamos a ver en la anamnesis, en la indagación del relato de la enfermedad. Continúa, por favor. Ahora sí creo que su compañero va. Buenas tardes, doctor, compañeros. ¿Se me escucha? ¿Cómo estás? Sí, se te escucha fuerte y claro. Gracias, gracias, doctor. Vamos a hablar de dolor pélvico agudo. Siguiente, por favor. Bueno, acá les traigo dos definiciones. El Novak menciona que el dolor pélvico agudo es un dolor agudo intenso y caracterizado por un debut repentino. Esto incrementa y es pronunciado y de corta duración. Up to Date me menciona que es un síntoma específico que generalmente se define como un dolor en la parte baja del abdomen o la pelvis que ha durado menos de 3 meses. Eso también ya se mencionó anteriormente. El dolor de iniciación rápida, un debut repentino, generalmente se debe pues a una perforación o una víscera hueca o incluso una víscera que está en isquemia. El cólico o el dolor grave tiene que es de tipo retorcijón y casi siempre se acompaña de contracción de víscera hueca como útero o intestino. El dolor que se percibe por todo el abdomen sugiere pues una reacción generalizada, ¿no? Una peritonitis, una inflamación peritoneal. El dolor puede ser difuso o focal, o en algunos casos incluye dolor en el músculo esquelético y lumbar. El dolor también puede ser agudo o sordo, no es esporádico o constante. Y generalmente, como se mencionó, este dolor pélvico es causa de alguna patología pélvica, en la cual puede incluir diferentes sistemas, como los ginecológicos, gastrointestinales y urológicos. Siguiente, por favor. Para una correcta anamnesis, lo primero que hacer es interrogar, preguntarle, ¿no?, las características del dolor, aplicar, pues, la alicia, ¿no? Saber, pues, dónde se realizó la aparición, cuándo inició el dolor, dónde se localiza el dolor, si este dolor se irradia, las características, qué tipo de dolor son, pues la intensidad, ¿no? Como ya se mencionó, se utiliza la escala de EVA también para valorar el dolor que siente pues el paciente, si este dolor agrava o se atenúa con algunos medicamentos o pues con algunas posiciones, ¿no? Se puede reducir o incluso puede elevarse, ¿no? En historia tenemos que preguntar adecuadamente también las características que se asocian pues al dolor, ¿no? Como la fiebre, el sangrado vaginal. Hay puntos
también que se tiene que tener en cuenta, puesto que el dolor, como se habló, ¿no? El dolor del lado derecho generalmente se asocia a apendicitis, mientras el dolor en el lado izquierdo es una diverticulitis o una colitis. Y pues especialmente ocurre también en personas de 30 años. El dolor que se irradia pues al recto puede pues ocurrir cuando se acumula líquido, y el dolor pélvico se observa también en trastornos de útero o incluso alteraciones a nivel de anexos o en la vejiga. También tenemos que preguntarnos sobre el momento de aparición del dolor, si es de inicio repentino, si es de inicio gradual, las características, como ya mencioné anteriormente, ¿no? Y los síntomas asociados, y eso debemos apuntarlo, y que se asocia también a menstruación o no, ¿no? Si este dolor es causado al tener relaciones sexuales o no, o también investigar si la paciente ha tenido antecedentes de una enfermedad de transmisión sexual, o pues está en una fase pues, de infección por una transmisión sexual, o si está utilizando medicamentos o no. Es muy importante realizar a estos pacientes también los antecedentes quirúrgicos, los antecedentes sexuales, ¿no? Si cuenta con una infección de transmisión sexual, realizar el examen físico general y el examen físico pélvico. Generalmente, el examen físico incluye una inspección pues, visual de los genitales externos. Se puede utilizar el espéculo para poder ver pues, la vagina y el cuello uterino. Y también se puede realizar examen bimanual, ¿no? Para poder observar pues, el útero o los anexos. Tenemos que pedir pruebas de embarazo, grupo sanguíneo, hacer pues un examen, un hemograma completo y valorar, ¿no? Si es que puede tener, pedir, también solicitar exámenes pues, de factores de coagulación. El paciente puede estar en SID debido a todas las patologías que puede estar teniendo, y tenemos que valorar y encontrar una causa, ¿no? Que posteriormente también se va a ver. Realizar cultivos, ¿no? Se puede sacar gonococo, clamidia, y se puede realizar también pues, una endoscopía gineco-obstétrica. Acá pues les muestro un pequeño cuadro sacado de UpToDate donde me menciona cómo debemos realizar una valoración del dolor en las mujeres adultas no embarazadas. Lo primero que menciona, no sé si puedes poner un zoom al mapa. Sí, sí, ponle un zoom, por favor. Ponle zoom, es necesario. Correcto. Lo he traducido, pero a veces la traducción falla, pero Tu Google Translator menciona file. que, No te asustado, es una menciona que, broma. eh, menciona que debemos realizar una evaluación preliminar rápida y simultánea. Tenemos que obtener pues, una impresión general del estado clínico del paciente, identificar cualquier tipo de anormalidad, realizar el examen físico y realizar pues, una ecografía, y en ese momento también realizar una valoración rápida del paciente, obtener pues, examen del hemograma y pues realizar tipos, o sea, pruebas de tipo de sangre, ¿no? Si es que en el caso va a necesitar transfusiones en algún momento. Y nos preguntamos, ¿no? Si esta mujer está hemodinámicamente estable. Si es sí, nos preguntamos si está embarazada, si no está en... Disculpe. No, no, está bien, continúa. ¿Aló? Ah, ya, disculpe otra. Entonces nos preguntamos si está embarazada. Si la mujer no está embarazada, tenemos que realizar pues una evaluación preliminar rápida y evaluar, ¿no? Si es que el paciente tiene signos de alarma, está con taquicardia, hay hallazgos peritoneales, hay condiciones que amenazan la vida, ¿no? Si este mal, ¿no? Esta alteración que tiene, pues, es un tratamiento, un manejo médico o un tratamiento quirúrgico, ¿no? Ver, pues, también los signos que nos llevan, pues, a la cirugía, ¿no? Como eh, eh, posición antálgica, el abdomen en tabla, o incluso pues el signo de Bloomberg, ¿no? Bloomberg. Bloomberg, ¿no? El dolor al rebote. Y pues, si es sí, pues hay que estabilizarla y pues llevarla pues a donde pertenece, ¿no? Si es médico o es quirúrgico. Pero sí no hay que realizar otra evaluación inicial más general, más concisa, una historia clínica más detallada, una exploración física completa, realizar ecografía pélvica,
realizar pruebas de embarazo, un hemograma completo, y después de eso tratar el diagnóstico cuando ya lo confirmemos, ¿no? Y hay condiciones ginecológicas comunes en la parte ginecológica, así como también gastrointestinales, y también condiciones urológicas. Si puedes subir, arribita hay un cuadrito donde menciona que tienes que tener mucho cuidado con estas enfermedades debido a que estas condiciones pueden ser potencialmente mortales. Como si hablamos del área obstétrica, pues un embarazo ectópico. Si es ginecológica, puede ser un quiste ovárico roto, una torsión ovárica. Y si es gastrointestinal, pues una apendicitis, una diverticulitis. Eso hay que tener mucho en cuenta. Siguiente, por favor. Y pues también se mencionó las causas, ¿no? Y acá les muestro este cuadro que me da APD, en el cual me menciona las causas que pueden ser del aparato reproductor, las causas relacionadas al embarazo, donde podemos observar lo que está relacionado al embarazo está una amenaza de aborto, el embarazo ectópico, hematoma del cuerpo lúteo, aborto incompleto, séptico. Esos son también conocidos, ¿no?, como hemorragia de la primera mitad del embarazo, ¿no? Y también en el segundo y tercer trimestre, donde podemos ver la corionitis, el desprendimiento de placenta, ¿no?, en la segunda mitad, ¿no? Y todo eso está relacionado con el dolor y también sangrado. Nosotros vemos que todo para diferenciarlo. Y también alteraciones postparto, ¿no?, como la endometritis, que puede dar a partir del segundo al 10º día, pero como esta endometritis, pues, una alteración puerperal, ¿no? Puede aparecer hasta 42 días, ¿no? Y el manejo también es diferente. Siguiente, por favor. También podemos observar alteraciones gastrointestinales, del tracto urinario, ¿no? En gastrointestinales tenemos la apendicitis, el síndrome de intestino irritable, diverticulitis. Como comprenderán, es, como el doctor mencionó, no es una caja de sorpresas. Vamos a hablar de algunas de estas enfermedades. Aproximadamente creo que he hecho 12. Siguiente, por favor. Las más importantes. Mencionamos y resaltamos las más frecuentes por frecuencia. Sí, la más frecuente. ¿Sí? Porque de verdad Sí, las doctor. demás patologías podemos entrar en toda una discusión. Uy, nos demoramos. Pero hay una cosa importantísima, sí, ya resaltando la parte también, ya adelantándome a la parte del diagnóstico, el examen clínico. Si bien es cierto en el cuadro de abdomen agudo, puede haber de naturaleza quirúrgica, pueden ser de naturaleza quirúrgica, también en los cuadros crónicos puede haber naturaleza quirúrgica. Y acá es importante tener en cuenta cómo poder diferenciar uno del otro en lo posible. Eso es un tema que siempre lo comentamos en las prácticas, en las guardias o en la visita médica, y les va a servir de mucha, le va a ser de mucha utilidad, le va a servir de mucha utilidad. Casi siempre un abdomen agudo quirúrgico, un abdomen agudo quirúrgico tiene estas tres características llamativas. La primera es que la paciente presenta un abdomen en tabla, un abdomen rígido. La famosa rigidez abdominal o abdomen contracturado o abdomen en tabla. La paciente claramente sus músculos abdominales están contracturados, están tensos, ¿sí? Segundo, la postura antálgica. Producto del dolor, adopta una postura antálgica. Lateraliza, flexiona, dorsiflexiona, buscando el alivio del dolor con esa posición. Y tercero, el que sí, casi siempre nosotros exploramos de entrada, ¿no? Eso no es quirúrgico y es uno de los que se evalúan, es el rebote, el signo de rebote o Bloomberg. La compresión progresiva del abdomen sobre el peritoneo se entiende, y el soltar rápidamente la mano o descomprimir va a generar un efecto de apazón o de sacudida en todo el peritoneo. Eso en un abdomen agudo quirúrgico despierta un dolor intensísimo, intensísimo. Entonces, si encontramos rebote positivo, encontramos abdomen rígido, contracturado y una lateralización, o mejor dicho, una postura antálgica, ese abdomen es 99.9% quirúrgico.
Será ginecológico, será obstétrico, será de cirugía, será urológico, pero es un abdomen quirúrgico. El encontrar eso, por favor, jóvenes, implica que ustedes estén en alerta máxima y busquen la valoración de la especialidad de repente relacionada, porque ese cuadro se va a ir de las manos, es un cuadro quirúrgico. Peor aún si va asociado a inestabilidad hemodinámica, como viene a ser el embarazo ectópico que va a mencionar el doctor, ¿no? La inestabilidad hemodinámica habla en relación de un cuadro hemorrágico generalmente, que lleva pues, ¿no?, a ese margen de inestabilidad, al shock, y la paciente se puede morir. Bien, continúa por favor, hijo, quería resaltar eso. Muchas gracias, doctor. Voy a mencionar los más frecuentes y no todas las patologías, pero ahí los dejo para que lo puedan leer después. Con respecto al embarazo ectópico, sabemos que es una implantación del feto fuera de un lugar distinto de la cavidad uterina. La triada clásica de esta enfermedad, de este daño, de esta patología, pues son síntomas de amenorrea, seguido de sangrado y dolor pélvico. Pero acá sería también mencionar la masa anexial, ¿no? Y los métodos de diagnóstico, pues es el beta-HCG, tiene que ser mayor a 1500 y un eco en una ecografía, el útero vacío. El tratamiento va a depender, ¿no?, de diferentes criterios. Y si hay indicaciones de gestación tubárica, puede realizar, pues, se puede otorgar metotrexate. Ese es un antimetabolito que inhibe, pues, el desarrollo celular de este cigoto que se implantó, pero, pues, tenemos que interrumpirlo. Impedimos su crecimiento y, pues, se arregla el problema. Pero tiene que cumplir, pues, indicaciones, ¿no? Como una masa menor a 4 centímetros de diámetro, pues, una estabilidad hemodinámica, cuando no hay pues evidencia de ruptura, y ausencia de actividad pues cardíaca en la ecografía. Y también hay criterios para realizar la cirugía, cuando hay inestabilidad hemodinámica, cuando hay síntomas de masa ectópica y pues hay contraindicaciones para consumir ese medicamento. Siguiente, por favor. También está la torsión anexial. La torsión anexial pues es una torsión del pedículo vascular. Puede ser en la trompa de falopio, del quiste paraovárico, y también puede aparecer en la trompa, pero es raro. Los síntomas son dolor a la torsión, puede ser intenso, constante, pero también pues intermitente. Si la torsión es parcial, el inicio de la torsión pues es intermitente, pero si es una torsión completa, es constante, ¿no? Y los síntomas del dolor, generalmente, los síntomas que tiene esta torsión anexial es dolor abdominal, justamente relacionado a levantar algún tipo de peso, al realizar ejercicio, al tener relaciones sexuales, y esto está presente, pues, también en las respuestas reflejas autónomas. También va a tener náuseas, pues, son las respuestas reflejas, hiperimesis, y pues, en este caso, los signos van a ser la hipersensibilidad localizada de rebote en los cuadrantes inferiores. Acá en la torsión anexial va a haber una gran masa pélvica, y también el diagnóstico se hace por ecografía transvaginal y se va a confirmar también con la presencia, pues, de esa tumoración. El tratamiento, si el tejido pues no está infartado, se puede torsionar. Ahí la S se añadió. Si hay necrosis, se deja el ovario. Ya que pues se ha demostrado pues de que de alguna u otra manera, a pesar de que el ovario esté con necrosis, igual puede realizar su función hormonal de a poco, pero es algo. Tenemos también la salpingo-oforitis aguda. Los síntomas generalmente causan pues una EPI, ¿no? Y esto puede ser relacionado a la gonorrea, al gonococo. Y su manifestación es un inicio, un dolor agudo que aumenta con el movimiento, hay fiebre, hay secreción, pues obviamente por la gonorrea, secreción purulenta, y también está relacionado con náuseas y vómitos. El dolor frecuentemente está asociado con la menstruación. ¿Y por qué? Porque en esa menstruación el patógeno puede ascender y puede llegar al tracto genital superior, y ahí genera pues toda la clínica. ¿No? Los signos hay hipersensibilidad, a la movilización cervical, a la palpación anexial, y también es el estudio pélvico puede ser difícil también, pero
la falta de una o varias tumoraciones anexiales diferencia a la salpingoforitis con los accesos, porque va a haber tumoraciones en los accesos, que es la siguiente diapo. Siguiente, por favor. Accesos tubováricos, justamente es una secuela de la salpingitis aguda. Los síntomas son dolor, fiebre, y con frecuencia está presente durante más de una semana. Hay signos, ¿no?, que pueden palparse a la exploración bimanual, como las tumoraciones, ¿no? Podemos observar que estas tumoraciones son dolorosas, bilaterales. También se puede observar un acceso de tubo ovárico roto y rápidamente provocan una peritonitis difusa. Esto se diagnostica mediante ecografía y el tratamiento es una laparotomía. Los miomas uterinos. Los miomas son tumores del músculo liso que generalmente afecta al 80% de las mujeres, ¿no?, pero solamente un 10% son sintomáticas o hacen la clínica. Los síntomas de estos miomas va a depender si es un mucoso, si es intramural o si es subseroso. Si es un mucoso, puede ser pediculado, 0, 1 menor al 50% metido al endometrio, 2 mayor al 50% metido en el endometrio, y 3 es un mioma de contacto. Ahí en el submucoso su clínica generalmente es sintomático, doloroso y sangrante. El intramural va a depender del tamaño. Si la masa es grande, se pueden palpar las masas van a ser irregulares en el útero y va a generar una hemorragia uterina normal. Si es muy grande, genera deformación y aborto. Y en el subseroso generalmente es asintomático, ¿no? Pero si el tamaño aumenta y es grande, pues va a generar dolor. El diagnóstico generalmente es con una eco transvaginal y en algunos miomas, en este caso los mucosos, se puede realizar una histerosonografía. El tratamiento en sí va a depender. Si es un mucoso, cirugía histeroscópica. También pues, se puede realizar la miomectomía o la histerectomía total. Pero la histerectomía total se le va a realizar a un cierto grupo de personas, las cuales tienen múltiples miomas, los cuales son pacientes pues también añosas, pacientes que no desean tener hijos, y si tienen anemia, infertilidad, o incluso si el mioma es mayor a 10. No está escrito, pero eso también se menciona en múltiples indicaciones. Siguiente, por favor. Y también tenemos la endometriosis. En sí, es cuando el endometrio no está en el útero, se implanta en otra zona. El endometrio puede implantarse en la trompa, en el ovario, en el fondo del útero o en los ligamentos pericervicales. La clínica es una dismenorrea, un dolor justamente en la menstruación, dispareunia, ¿no?, dolor en las relaciones sexuales. Y pues con frecuencia tiene antecedentes de sangrado. El dolor está atribuido a la endometriosis y normalmente es premenstrual y menstrual. El gold estándar en esta patología es la biopsia guiada, pero no a todas se le va a realizar. Por eso el diagnóstico es netamente clínico. El tratamiento, como es clínico, es empírico. Va direccionado al dolor, ¿no? Generalmente se inicia con AINES, ibuprofeno o naproxeno, pero si aún así no responde, podemos otorgar anticonceptivos. Si no responde a ello, le damos análogos para que suprima el eje, análogo de la GnRH. Entonces, si no mejora, ya vamos a cirugía. Acá está un cuadrito también de los estadios, el 1, el 2 y el 3, y sus diferentes características. Siguiente, por favor. Estas son patologías de origen gastrointestinal. Ya sabemos la apendicitis, que es la causa intestinal más frecuente, donde vamos a observar un dolor abdominal difuso, sobre todo a nivel umbilical, seguido de una anorexia, náuseas y vómitos. Posteriormente se va a localizar en el cuadrante inferior derecho. Es por eso que también va a aparecer pues a nivel de un dolor pues a nivel pélvico, ¿no? En este caso en la fosa ilíaca derecha. Puede estar asociado, y está asociado pues a fiebres, calofríos, náuseas, vómitos. Acá pues es muy importante realizar pues el punto de McBurney, que es el tercio pues externo desde el ombligo hacia la cresta anterosuperior, ¿no? Y pues realizamos la presión y el paciente va a sentir dolor, incluso signos del psoas. El diagnóstico es ecográfico y con tomografía. El tratamiento es administración de líquidos, ¿no?
y antibióticos, seguida de cirugía. Acá también tenemos la diverticulitis, que es una patología, una inflamación de un divertículo, que es la invaginación en la pared del colon, ¿no? Y su clínica, más que todo, es en el cuadrante izquierdo. Cuando hay un dolor a nivel cuadrante izquierdo, también tenemos que sospechar en diverticulitis. El diagnóstico es una tomografía y el tratamiento requiere también de intervención quirúrgica cuando hay pues, un acceso diverticular, cuando hay una obstrucción o genera una fístula, que son las complicaciones de la diverticulitis. Siguiente, por favor. Bueno, este sería por último la obstrucción intestinal, que es la causa más frecuente en las mujeres, son las adherencias. Y la clínica, más que todo, se anuncia un dolor abdominal tipo cólico, hay distensión abdominal, generalmente obstructiva, ¿no? En la post-obstructiva no hay nada, no se escucha ni siquiera ruidos hidroaéreos, en el otro sí va a haber borborismo, va a haber una hinchazón, las obstrucciones pueden ser altas o bajas, si son pues obstrucciones colónicas que son bajas, se puede presentar distensión abdominal, estreñimiento, ¿no? Pero si son un poquito más altas pueden generar náuseas, vómitos, olor pues a heces, ¿no? En la boca, si son obstrucciones altas. El diagnóstico es por radiografía. Vamos a observar pues asas intestinales, pues niveles hidroaéreos, como se ve en la imagen. El tratamiento, pues, si es una obstrucción completa, tratamiento quirúrgico. Mientras si es parcial, puede tratarse, ¿no? Con diferentes métodos, ¿no? Hay que darle líquidos intravenosos, aspiración nasogástrica y se debe determinar la causa, sí o sí, de la obstrucción para poder tratarla. Eso sería todo parte le doy paso a mi compañero Tol. Correcto, sí. Mira, has mencionado un buen grupo de patologías que son, de hecho, las más frecuentes en emergencia. El embarazo ectópico, el de causa obstétrica. ¿Puedes poner esas diapos, por favor? Ya. Esa tabla está bien para orientarnos, ¿no? El embarazo ectópico, que lamentablemente viene más a las emergencias de nuestros hospitales, es el embarazo ectópico roto, el complicado. El cuadro de abdomen agudo quirúrgico que viene más a la emergencia obstétrica por hemorragia en la primera mitad del embarazo es el embarazo ectópico roto complicado. Y lo vamos a reconocer porque la paciente... ese es un detalle de los dolores ginecológicos, ginecobstétricos. Los dolores son localizados en comparación de los cuadros del tracto digestivo, como la apendicitis, que puede haber ese dolor migratorio a dos tiempos, ¿no? El dolor apendicular, el dolor de la apendicitis es un dolor a dos tiempos, ¿no? Puede empezar en la zona de la paraumbilical y luego focalizarse en la zona de McBurney. Los dolores ginecológicos casi siempre inician y se mantienen en el lugar que está el foco y de ahí se tienden a irradiar. Es el caso del embarazo ectópico, que se caracteriza por ser un dolor anexial o un dolor en uno de los anexos o lados del bajo vientre. Además, este dolor va asociado a la palpación de una masa anexial, una masa que al tacto vaginal lo vamos a reconocer, y si no es el tacto vaginal, la ecografía va a encontrar esa masa, y lo más preocupante, que podamos encontrar signos de hemorragia intraabdominal, como es el líquido libre o la presencia del embrión o feto fuera de la cavidad uterina. Otro aspecto llamativo, si no tenemos eso a la mano, podemos recurrir a la prueba de embarazo positiva. De tal manera que se habla de la triada del embarazo ectópico complicado. Masa anexial, masa anexial, dolor anexial y presencia de un examen de orina o de sangre con gonotrofina coriónica positiva. Aunado a inestabilidad hemodinámica o descompensación hemodinámica, una paciente pálida, diaforética, hipotensa, taquicárdica, te está diciendo que ese abdomen agudo es quirúrgico sí o sí. Y más detalles con respecto a esta valoración obstétrica la podemos ver en la parte de obstetricia. Pero es un abdomen agudo ginecológico, ginecobstétrico y una de las principales causas de la parotomía por hemorragia de la primera mitad del embarazo. La torsión anexial, la torsión de quiste o también mal llamado quiste de ovario pedículo torcido, de seguro que así con ese diagnóstico lo han visto algunos de ustedes en las emergencias. La torsión anexial implica que una masa, generalmente ovárica, que ha crecido, que ha deformado el ovario, se tuerce y toma como pedículo, toma como base a la trompa y a su meso, al ligamento ancho.
al hacer la torsión, se lleva de encuentro la trompa y el meso, y el ovario obviamente queda estrangulado, ahorcado, llevando a un grado de isquemia y necrosis. Es un dolor intensísimo, genera reacción inflamatoria, hay masa anexial, definitivamente es quirúrgica. Y eso puede verse a un quiste de ovario, un quiste benigno ovárico, un quiste folicular, o puede ser un teratoma, una neoplasia benigna de ovario, o algo más grave, una neoplasia maligna. Y claro, además del ovario puede también haber quistes paraováricos, paratubáricos. Un quiste ovárico roto que puede llevar un cuerpo lúteo hemorrágico. El término más adecuado sería, pues, ¿no?, un cuerpo lúteo hemorrágico. El cuerpo lúteo comienza a sangrar en la zona donde se produjo la rotura para la ovulación, y viene una hemorragia. Para muy mala suerte de la paciente, la rotura del cuerpo lúteo se da en un área donde hay una vascularidad importante, y se viene una hemorragia que no es capaz de autolimitarse, y la paciente comienza a presentar inestabilidad hemodinámica y todo el componente de un embarazo ectópico, ¿sí? Sin masa anexial, dolor anexial, claro. Aquí la prueba de embarazo sale negativa, o puede también que coexiste un embarazo ectópico, un cuerpo lúteo con una gestación. La EPI en sus diversas formas, siendo la más preocupante la EPI por una salpingoforitis. En términos prácticos, hijo, eso es una salpingitis que se está yendo a un absceso tubovárico o un complejo tubovárico. Y claro, hay otras patologías no médicas como la apendicitis o una pielonefritis o una obstrucción intestinal que entra en el diagnóstico diferencial. Hay una cosa importantísima que quede como enseñanza para todos ustedes: cuando estén frente a una emergencia como estas y no les es claro la etiología del dolor, eso puede pasar, no les es claro. No tienen el arsenal para poder valorar, no tienen la tomografía, no tienen una ecografía, ¿sí? No tienen una forma de poder precisar la naturaleza del dolor, o hay duda, por último, si es o no tal patología. Entonces no se aconseja o no deberían dar ningún antiinflamatorio, ningún analgésico. Preferible es no dar ningún analgésico hasta que la etiología del cuadro doloroso esté claro. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos incurrir, al dar analgésico, ensombrecer el curso del dolor, y la verdad es que podemos complicar y llevar a una peritonitis. Lamentablemente hay patologías que en su curso clínico no te dicen de comienzo: yo soy apendicitis, yo soy embarazo ectópico. No es claro, sobre todo con la EPI y algunas enfermedades de tracto digestivo. No es claro que te digan: yo soy tal patología. Entonces, en esos casos muy particulares de estas entidades, que no es clara su semiología, no es clara hacer la distinción etiológica, entonces preferible no dar analgésicos y tenerla en observación. Sé que esto puede sonar masoquista, o pues no permitir que la paciente sufra más, cuando el principio de los médicos, de nosotros, es el alivio del dolor del paciente, ¿no? Aliviar al prójimo. No podemos aliviar, tenemos que explicar a la paciente y su familia que por la forma de dolor que tiene, pues no podemos dar analgésicos hasta que podamos establecer que realmente. ¿Por qué? Porque estas enfermedades en el desarrollo, en el tiempo, van a comenzar a hacer sus dos tiempos, van a comenzar a focalizar, y recién se va a orientar a qué patología quirúrgica es. Pero eso hay que explicarle al paciente. Y claro, si estuvieran ustedes en un establecimiento de salud muy lejano, pues a un hospital, y tienen que mandarlo, tienen que referir a la paciente, no lo van a referir pues en la ambulancia con dolor, pues, ¿no? Tendrán que darle pues analgésico. Imagínate una paciente que tiene un cuadro de sospecha de apendicitis o ectópico, y están a 3 horas del hospital de Abancay, lo mandan en ambulancias, y en el viaje en la ambulancia, las curvas, los baches, esa pobre paciente va a llegar a dolor. Hay que darle un analgésico, para que pueda tolerar el viaje. Pero en general, si no es claro el dolor, preferible no dar analgésico. Bien, continúa, por favor. Gracias a Andrés. Andrés estaba presentando. Le toca a Andrés de Garra. Bien, puedes continuar. Gracias. Sí, doctor. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar del dolor pélvico crónico, más que todo las enfermedades que pueden causar este síntoma o esta afección.
Vamos a empezar hablando que la clasificación va a variar. Normalmente saco de dos libros, el Beckman y Lin y el Novak. El Beckman y Lin, aparte de dar una posible definición del dolor pélvico crónico, este va a dividir el dolor pélvico crónico o las causas del dolor pélvico crónico basados en los niveles de evidencia científica, siendo el nivel A el que tiene una buena evidencia científica, el nivel B el que tiene una evidencia científica limitada y el nivel C el que tiene una baja evidencia científica. Bueno, el Beckman y Lin va a definir el dolor pélvico crónico como un dolor no cíclico de más de 6 meses de evolución que está localizado en la pelvis anatómica o también en la región de la pared abdominal anterior a la altura o por debajo del ombligo, también la región de la columna lumbosacra o las nalgas. Y que este dolor va a ser suficientemente grave para poder provocar una discapacidad funcional en la paciente o que ésta busque atención médica para calmar el dolor. Como vemos en el nivel A, que es el de mayor evidencia científica, las principales causas van a ser las endometriosis, los tumores malignos ginecológicos, los síndromes de retención ovárica, el síndrome del ovario restante, así como también el síndrome de congestión pélvica y la enfermedad inflamatoria pélvica. El nivel B, lo que más va a destacar o va a tener mayor prevalencia van a ser las adherencias. Y en el nivel C, lo que más va a destacar con respecto al dolor pélvico crónico van a ser las dismenorreas, el embarazo ectópico, así como también otras causas como por ejemplo el síndrome de intestino irritable. Y el Novak, del cual se va a guiar esta exposición, va a dividir el dolor pélvico principalmente en las causas ginecológicas, siendo la endometriosis la principal, seguida por las adherencias, la congestión pélvica, la salpingoforitis subaguda y el síndrome del remanente ovárico, en causas gastrointestinales, siendo el más destacable el síndrome de intestino irritable, causas urológicas, siendo el síndrome uretral y la cistitis intersticial las más prevalentes, y por último las causas neurológicas y musculoesqueléticas, el que va a abarcar principalmente el atrapamiento nervioso, el dolor miofacial, siendo el más característico de la fibromialgia, y el síndrome de dolor lumbar. Bien, vamos a empezar hablando de la endometriosis. La endometriosis se va a definir como la presencia de tejido endometrial, tanto glándulas y estroma, fuera del útero, siendo las zonas de implantación más comunes o más habituales las vísceras y el peritoneo pélvico. Se menciona que la endometriosis se ha encontrado cerca de un 15 a 40% de los pacientes que se someten a la laparoscopía por dolor pélvico crónico. Y que, aunque no se conoce muy bien la causa por la cual la endometriosis produce el dolor pélvico crónico, se presume que es porque produce una inflamación de bajo grado que a la vez también puede provocar la formación de adherencias que complican más el dolor. Sin embargo, como se mencionó, no está muy bien establecida la causa, además de que se ha visto que en cerca del 30-50% de los pacientes que presentan endometriosis no presentan dolor pélvico crónico. Con respecto al diagnóstico, bueno, se basa en varios aspectos. Primero, la clínica, donde se debe sospechar de una endometriosis en una mujer con subfertilidad, con dismenorrea, dispareunia o también con dolor pélvico crónico. Sin embargo, esta clínica suele ser muy inespecífica, pues también puede ser causado por distintas patologías más allá de la endometriosis. También es muy importante evaluar los factores de riesgo, donde lo que se va a buscar principalmente es si es que el paciente sufre ciclos anormales, ciclos cortos, menores a 25 días o ciclos largos. También se realiza una exploración clínica. Sin embargo, se menciona que la exploración clínica suele dar muchos falsos negativos, por lo cual el diagnóstico siempre se debe basar con una confirmación histológica, así como también el estudio de imágenes y laboratorio. En estudio de imágenes, lo que va a resaltar va a ser la ecografía, la histerosalpingografía, en donde lo que se va a observar es la presencia de un endometrio hipertrófico o polipoide, que se observa cerca de un 84% de los casos de endometriosis. También está la ecografía ginecológica transvaginal, el cual es una herramienta muy importante de diagnóstico, así como también otros estudios de imágenes como pueden ser la tomografía computarizada o la resonancia magnética. En laboratorio, se menciona que no existe ninguna prueba de sangre diagnóstica de endometriosis, sin embargo, se ha observado que puede haber una cierta elevación de la concentración del CA-125. Sin embargo, como se mencionó al final, el que da la confirmación diagnóstica va a ser la histología por medio de biopsia de las lesiones encontradas por la laparotomía o laparoscopía. Con respecto al tratamiento, se menciona que son varias fuentes de tratamiento, principalmente el tratamiento quirúrgico, que puede ir desde una resección quirúrgica con tijeras, una coagulación bipolar o también la utilización de láser. También se puede utilizar la vaporización, acompañado de un tratamiento hormonal preoperatorio y posoperatorio, la cual se menciona que el preoperatorio normalmente debe ser dado 3 meses
antes del procedimiento quirúrgico para poder así reducir la vascularización y el tamaño de los nódulos de endometriosis. Luego tenemos las adherencias, las cuales van a ser bandas de tejido similar al tejido cicatricial que se forma entre dos superficies dentro del organismo y que hacen que éstas se peguen. Como se mencionó, estas suelen estar muy relacionadas con la endometriosis, pues la endometriosis causa estas adherencias en cierta cantidad, en cierto porcentaje de pacientes. Un dato importante es que, al igual que la endometriosis, no se conoce la causa por el cual las adherencias producen el dolor pélvico crónico, así como también se ha observado que ni la localización ni la densidad de las adherencias se correlacionan, perdón, con la presencia de los síntomas dolorosos. Es decir, puedes tener pocas o muchas adherencias y el dolor puede ser igual en los pacientes. Con respecto a los síntomas y signos, se menciona que en los síntomas lo que se observa es principalmente un dolor abdominal no cíclico. A veces aumenta con las relaciones o con la actividad, eh, así como también otros síntomas como puede ser la obstrucción intestinal parcial o completa. Y en los signos lo que se va a observar principalmente es una movilidad disminuida de los órganos pélvicos, pues estos se van a encontrar adheridos o pegados, así como también un aumento del tamaño anexial. El diagnóstico, se menciona que el diagnóstico siempre va a ser laparoscópico, por lo cual antes de realizar el diagnóstico por laparoscopía se recomienda siempre descartar causas somáticas, así como también un estudio psicológico negativo que cause el dolor, que pueda ser posible causante del dolor pélvico crónico. Y con Discúlpame, sí, disculpa. Sí, Sí, doctor. entiendo que quieres explicar de la endometriosis. Hay una sesión, una clase especial para endometriosis que le voy a dar. Vamos a ampliar más detalles al respecto. Desarrolla, por favor, la parte del síndrome adherencial o de las bridas adherencias, por favor. Endometriosis lo pasamos por alto, va a ser tema de discusión en la siguiente hora. No, sí, doctor. Bueno, con respecto a las adherencias, como se mencionó, es algo que se encuentra muy comúnmente en las pacientes con dolor pélvico crónico. Puede estar sí o no, o sea, puede estar relacionado a la endometriosis, como también puede que no esté relacionada. Eh, un punto importante también que queda resaltar es que con respecto al tratamiento de las adherencias, vendría a ser la deshiólisis. Sin embargo, varios estudios han demostrado que después de una deshiólisis en un paciente con un dolor pélvico crónico, no se ha mostrado una mejoría significativa o no se ha mostrado una mejoría en sí del dolor pélvico crónico. Perdón. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora de la congestión pélvica, la cual vendría a ser una presencia de una congestión del drenaje venoso de los ovarios y del útero acompañado de espasmos del músculo liso. Esta suele presentarse en pacientes con estrés emocional intenso que suelen provocar una disfunción del sistema nervioso autónomo. Con respecto a los signos y síntomas, lo que más se observa en estos pacientes va a ser una congestión pélvica que afecta más frecuentemente a las mujeres de edad reproductiva, con síntomas típicos de dolor bilateral abdominal y lumbar bajo, así como también dismenorrea secundaria, dispareunia, sangrado uterino anormal, astenia crónica y síntomas de intestino irritable. Se menciona que el dolor normalmente empieza con la ovulación y dura hasta el final de la menstruación. Y con frecuencia también se puede observar algunos signos como puede ser el aumento del volumen del útero, así como también el aumento del tamaño de los ovarios. Con respecto al diagnóstico, se realiza el diagnóstico por medio de la venografía transuterina, el cual ha sido un método inicial para el diagnóstico, aunque últimamente se ha estado aplicando otras pruebas diagnósticas, como puede ser la ecografía pélvica, la resonancia magnética, así como también la laparoscopia, que ya vendría a ser el último método de diagnóstico, para observar las varices. En lo que se observa en la venografía transuterina es principalmente un retraso en la desaparición del medio de contraste en las venas del útero y de los ovarios. Con respecto al tratamiento, se menciona que el tratamiento en un paciente con sospecha de síndrome de congestión pélvica va desde la supresión hormonal y el tratamiento conductual cognitivo del dolor, que son los métodos menos invasivos, hasta métodos más invasivos como puede ser la embolización de la vena ovárica o también la histerectomía con doble anexectomía. Luego pasamos al síndrome de remanente ovárico, el cual se define como un síndrome que surge como consecuencia del tejido cortical ovárico que queda in situ después de una resección difícil a realizar una oferectomía. Es decir, que este síndrome se va a presentar en pacientes que han sufrido o que han pasado por el quirófano para la realización de una oferectomía.
Es muy importante mencionar que este síndrome suele presentarse en una mujer de edad reproductiva que ha sufrido una salpingoferectomía bilateral con o sin histerectomía por una endometriosis grave o por una enfermedad inflamatoria pélvica. Se menciona que es muy importante diferenciar este síndrome de remanente ovárico con respecto al síndrome del ovario residual que aparece también en un paciente con histerectomía donde se dejan ambos ovarios. Con respecto a los síntomas, lo que se encuentra normalmente en las pacientes es un dolor pélvico lateralizado, con frecuencia cíclico, descrito también como agudo y punzante, acompañado de otros síntomas como puede ser dispareunia, estreñimiento o dolor en flanco. Un punto importante también con respecto al dolor que se observa en el síndrome de remanente ovárico es que es un dolor que suele presentarse cerca de 2 a 5 años después de haber realizado la oferectomía. Con respecto al... Disculpe. Vamos. Sí, sí. Con respecto al diagnóstico, se menciona que este síndrome normalmente se confirma por medio de ecografía, donde se observa una tumoración con las características de un tejido ovárico. Así como también se menciona que se puede usar como diagnóstico el, el tratamiento por medio de 100 miligramos de citrato de clomifeno para estimular el desarrollo folicular. También muy importante mencionar que un método de diagnóstico puede ser la medición de los niveles de estradiol y de hormona folículo estimulante, las cuales se van a observar que muestran un patrón característico premenopáusico, es decir, una hormona folículo estimulante menor a 40 miliunidades internacionales por mililitro y un estradiol por encima de los 30 picogramos por mililitro. Con respecto al tratamiento, se menciona que el tratamiento con gestágenos en altas dosis y anticonceptivos no suele ser indicado, de hecho suele mostrar resultados contradictorios. Y en estos pacientes se ha observado que el uso de agonistas de la GnRH suelen calmar o aliviar el dolor a corto plazo. Sin embargo, no se recomienda el tratamiento de agonistas de la GnRH a largo plazo, sino que se menciona que cuando los pacientes tienen o el tratamiento agonista de la GnRH tiene efecto, se les recomienda realizar posteriormente una cirugía por medio de una laparotomía para tratar el síndrome remanente ovárico. Correcto. Correcto, está Bien, acabando con las causas ginecológicas, vamos a pasar a hablar de las causas gastrointestinales. En este caso vendría a ser solo una, el síndrome de intestino irritable, el cual se menciona que es una de las causas más comunes de dolor abdominal bajo y que puede ser responsable de hasta el 60% del dolor pélvico. Se estima también que en un 35% de los pacientes con dolor pélvico crónico tienen un diagnóstico concomitante de síndrome de intestino irritable. Con respecto a las causas de dolor, se menciona que suele ser una hipersensibilidad visceral o también una hiperalgesia. Con respecto a los signos y síntomas, normalmente en estos pacientes lo que se encuentra es el dolor abdominal acompañado de otros síntomas como distensión abdominal, flatulencia excesiva, también alternancia entre la diarrea y el estreñimiento, así como también aumento del dolor con los movimientos intestinales. También con respecto a los signos, lo que se observa principalmente en la exploración física es un colon sigmoide hipersensible, palpable, o también molestias al tacto digital del recto y heces duras, los cuales suelen ser sugestivos de síndrome de intestino irritable. El diagnóstico normalmente se basa en la historia clínica y en la exploración física. Sin embargo, se menciona que los hallazgos suelen ser inespecíficos, por lo cual muchas veces se suele dar diagnósticos falsos de síndrome de intestino irritable. También se menciona que en algunos casos se puede requerir el uso de hemogramas, así como también una muestra de heces para buscar leucocitos y sangre oculta en estas, así como también una sigmoidoscopía o una colonoscopía o también un enema hebario. Con respecto al tratamiento, bueno, se menciona que es multidisciplinario, suele abarcar desde la información al paciente, así como también la reducción del estrés o también la reducción de sustancias que aumenten el volumen de las heces, tratamientos sintomáticos o también dosis bajas de antidepresivos tricíclicos. También se encuentra entre el tratamiento la restricción de la dieta, principalmente de comidas o alimentos que tengan alto contenido de lactosa, sorbitol, alcohol, grasas y fructosa. Luego pasamos ya a las causas, urológicas, perdón. En estas tenemos el síndrome uretral, el cual se define como una presencia de disuria, frecuencia y urgencias miccionales, molestias suprapúbicas y dispareunia sin ninguna anomalía en la útera o la uretra, perdón, o la vejiga.
Con respecto a los síntomas, se menciona que frecuentemente se observa la urgencia y las frecuencias urinarias, también la presión suprapúbica, y en menos frecuencia el dolor vesical o vaginal, la incontinencia urinaria, el residuo postmiccional, la dispareunia y el dolor suprapúbico. Correcto. Con respecto a los signos, es muy importante, se menciona la exploración física y neurológica, principalmente evaluar el reflejo anal, pues esto nos va a determinar si es que los segmentos medulares S2 y S4 no se encuentran alterados, así como también debe evaluarse otras alteraciones anatómicas, como puede ser la relajación pélvica, así como también buscar signos de hiperestrogenismo o valorar otras posibles causas del dolor, como puede ser la vaginitis, o también la búsqueda de secreción purulenta que nos puedan indicar posible infección causante del dolor. Disculpa, Correcto. te escuché hablar hiperestrogenismo. Sí, sí, doctor. Se mencionaba el hiperestrogenismo en los signos del síndrome uretral. Ya, correcto. Porque también tenemos el componente del hipoestrogenismo, que lleva a la vaginitis atrófica y, claro, hemorroides urinarias crónicas. Y se ve más que todo en las mujeres peri y posmenopáusicas. O sea, tendremos ahí los dos contextos, el hipo y el hiperestrogenismo. En todo caso, el hipoestrogenismo que se ve pues en la peri y posmenopáusicas. Ujú. Propiamente no es un dolor pélvico pues intenso, exquisito, ¿no? Tiene cronicidad de cierto y muchas veces las damas lo reportan como un dolor tolerable, algunas sí que les mortifica, les incapacita su vida diaria, el caminar, deambular, incluso en las relaciones sexuales se les hace un tormento por el hipoestrogenismo lo que hay. Continúa, por favor. Sí, doctor. Sí, estoy al tanto Eh, de la presentación. Siempre estos son temas que ayudan mucho, no solo a ustedes, sino también para reactualizar qué hay de nuevo, qué ha cambiado. Por mi especialidad me aboco a todo lo que es la parte ginecológica, pero escuchar siempre acerca de otras competencias como es aspectos urológicos o de cirugía general, siempre es válido, siempre es bienvenido y recordar al menos los aspectos generales. Continúa, por favor. Estoy prestando atención a todas estas presentaciones. sí, doctor. Bien, continuando con el diagnóstico, se menciona que normalmente se realizan análisis de orina y de un cultivo de una muestra que puede ser recogida limpiamente o también por medio de un catéter, principalmente para descartar una infección del tracto urinario. Así como también se deben tomar muestras uretrales y cervicales para el cultivo de clamidia, y en caso de que todos estos cultivos dieran negativos, se piden cultivos también para ureoplasma, clamidia, cándida, perdón, tricomonas, gonorrea y herpes. Así como también se menciona que se puede realizar el estudio con citoscopio, más que todo para descartar divertículos uretrales, cistitis intersticial y posibles neoplasias. Con Un respecto al tratamiento, favor, sí, sí, un gran favor que hay que tener en cuenta. Cuando hagan ustedes el examen o la evaluación urinaria, se aconseja hacer la prueba del urocultivo con catéter y vesical, o sea, sondaje, pero en aquellas mujeres que no pueden colaborar para hacer el muestreo. El examen con sonda no es para toda infección urinaria, es para aquellas pacientes que son incapaces de poder colectar la muestra en esos momentos. De principio se le pide a la dama que sea la orina de la primera hora del día, ¿no? Empezando la mañana. Y que tenga cuidado en la limpieza de la vulva, de los labios menores, para que la orina salga lo menos contaminada. Previo al examen de orina tiene que haber una limpieza de la vulva perineo. Y segundo, siempre el primer chorro de orina se descarta y se colecta en los siguientes en un frasco estéril. Y se tiene que remitir esto a un laboratorio para que haga el cultivo que demora 3, 4, 5 días. Otro detalle importantísimo, si es que tuviéramos que cateterizar, colocar una sonda a una paciente, está de más decir, insistir en la asepsia, antisepsia de la vulva perinea. Y segundo, que es preferible, siempre es preferible hacerlo con anestesia tópica, anestesia local. Para eso pedimos lidocaína en gelo, que el CIS se puede tramitar por el CIS, el tubito, el chisguete de silocaína o mandar comprar el silocaína. Yo diría que es uno de esos medicamentos que debemos tener en nuestro cangurito. Y a la silocaína embadurnamos la punta del catéter y lo insertamos para hacer la colección. ¿Por qué? Porque el procedimiento en sí es molesto.
Y como es un cuerpo extraño colocado en la uretra, puede generar reacción inflamatoria y una uretritis a cuerpo extraño. Entonces vamos a estar doblemente confundidos si realmente es una infección urinaria o es la iatrogenia del catéter que está colocado ahí. Entonces, siempre, y no solo para lo que es el sondaje para muestras de orina, sino también para cuando colocamos sonda Foley de repente por indicación de 12, 6, 8 horas, como puede ser una preeclampsia, sulfato de magnesio. Tener mucho cuidado, por favor, en la manipulación de las vías urinarias. Continúa, por favor. Sí, doctor. Y con respecto al tratamiento, se menciona que si es que el paciente no muestra ningún agente infeccioso, pero tiene una piuria estéril, se le da un tratamiento de 2 a 3 semanas con doxiciclina o eritromicina. También se menciona que se recomienda el tratamiento con estrógenos locales durante 2 meses en todas las mujeres posmenopáusicas que presenten síndrome uretral. Y si es que no hay ninguna mejoría después del tratamiento con antibióticos o con estrógenos, se puede considerar la dilatación uretral como posible tratamiento. Correcto. Luego Obviamente que eso sí es valoración de la urología, ¿no? Aquí el que va a ayudar bastante en el manejo, no solo en el diagnóstico, manejo es urología. Yo en mi caso, frente a una paciente con ese tipo de molestias, pediría la interconsulta a urología para que me ayude a aclarar acerca de su entidad y cómo abordarlo. Continúa, por favor. Sí, doctor. Bueno, continuando con la exposición, otra causa urológica se menciona la cistitis intersticial, la cual es una inflamación infecciosa de la vejiga que suele causar dolor suprapúbico, pelviano y abdominal acompañado de poliaquiuria y tenesmo. Esta cistitis suele aparecer más frecuentemente en mujeres que en hombres y la mayoría de pacientes suele abarcar entre los 40 y 60 años de edad. Se menciona que se desconoce la causa de esta enfermedad, sin embargo, generalmente se acepta que es por causa autoinmune. Con respecto a los síntomas, se menciona que los síntomas más comunes vendrían a ser la urgencia y frecuencia miccionales, que suelen ser graves e incapacitantes para el paciente, acompañado también de posible nicturia, disuria y ocasionalmente puede presentarse hematuria. Todo esto acompañado de un dolor que puede ser suprapúbico, puede ser pélvico, uretral, vaginal o perineal y que normalmente suele aliviarse al vaciar la vejiga. Esto es muy característico. Con respecto a los signos, se menciona que normalmente en la exploración pélvica se va a observar una hipersensibilidad de la pared vaginal anterior y suprapúbica y que al análisis de la orina puede mostrarse una microhematuria sin piuria, pero también pueden mostrarse resultados normales en los pacientes. En el diagnóstico se mencionan 3 exámenes. Primero, los hallazgos citoscópicos, en donde lo que se va a observar principalmente es hemorragias submucosas y laceraciones de la mucosa, junto con las glomerulaciones características conocidas como úlceras o parches de Huna. También tenemos el test de potasio intravesical, que consiste en, como bien dice su nombre, aplicar eh, eh, suero con potasio dentro de la vejiga, y se menciona que si este produce dolor, posiblemente estemos frente a una cistitis intersticial. Y por último, el diagnóstico confirmatorio que se realiza por medio de la biopsia. Con respecto al tratamiento, este es multidisciplinario, normalmente suele iniciarse con un tratamiento educacional, hablando de los cambios alimenticios, la reducción del estrés y los cambios conductuales, como puede ser la creación de un diario miccional, así como también el ejercitar la musculatura pélvica. Con respecto al tratamiento farmacológico, se han buscado distintos abordajes, como puede ser el uso de anticolinérgicos, antiespasmódicos y antiinflamatorios, así como también se ha mostrado que existe cierta respuesta con el uso de antidepresivos tricíclicos o también con el polisulfato sódico de pentosan. Y se menciona que si en estos casos ninguno de estos tratamientos suele tener efecto, se puede aplicar la distensión hidrostática de la vejiga, que lo que va a causar es, va a crear una isquemia del detrusor y también va a causar una disminución de la inervación de la pared de la vejiga, produciendo así una disminución del dolor. Bueno, ahora pasamos ya para acabar a las causas neurológicas y musculoesqueléticas, iniciando con el atrapamiento nervioso, que se menciona que es una afección que ocurre cuando los nervios quedan comprimidos o atrapados en áreas donde pasan a través de conductos estrechos entre los huesos y los tejidos. Entre ellos, principalmente, lo que se va a comprimir van a ser los nervios cutáneos abdominales, las cuales este atrapamiento puede aparecer de forma espontánea o también puede ser de inicio insidioso. Se menciona que puede incluso tardar años en aparecer el dolor por atrapamiento nervioso. Así como también normalmente suele afectarse los nervios ilioinguinales y el nervio iliopogástrico, que abarcan desde la T12 hasta la L1. Con respecto a los signos, se menciona que lo que se encuentra principalmente a la exploración es un dolor muy localizado. Incluso el paciente puede localizar su dolor con el dedo. Y de hecho, para el diagnóstico de
de esta afección, lo que se aplica es un bloqueo nervioso con bupivacaína de 3 a 5 mililitros al 0,25%. Si es que al aplicar bupivacaína en el posible nervio atrapado y se anula el dolor, entonces se confirmaría el atrapamiento nervioso. Con respecto al tratamiento, se menciona que de hecho al momento de realizar el diagnóstico y aplicar la bupivacaína, el paciente ya no siente dolor, por lo cual ya no requiere un tratamiento. Sin embargo, si es que el paciente todavía presenta dolor o el dolor no ha sido disminuido de forma eficaz, se puede requerir el uso de 5 ciclos de una inyección de bupivacaína cada 2 semanas, así como también otros métodos como puede ser la crioneurólisis o también la escisión del nervio implicado. Ujú. Luego pasamos al dolor miofacial, el cual es un trastorno de dolor crónico a la presión ejercida en los puntos sensibles de los músculos, y de los cuales se menciona que suele abarcar cerca del 15% de los pacientes con dolor pélvico crónico, de los cuales el dolor miofacial más característico va a ser la fibromialgia, el cual es un síndrome de dolor miofacial formado por una tríada que abarca el dolor difuso, el debilitamiento y un sueño no reparador. Normalmente esta fibromialgia suele presentarse en mujeres más que en hombres y que se va a diagnosticar por la presencia de puntos dolorosos en al menos 4 cuadrantes de lo que se observa en la imagen. En los síntomas, lo que se va a observar es un dolor de la pared abdominal, frecuentemente aumentada durante la menstruación o con estímulos en punta de gatillo. Así como también se menciona que puede mostrar dolor al momento de tensar los rectos abdominales al momento de levantarse. Y un signo característico que se menciona para el dolor miofacial es el signo del salto, que vendría a ser una respuesta desmedida frente a la presión aplicada en un punto doloroso. En los tratamientos suelen ser multidisciplinarios, suelen abarcar desde masajes terapéuticos, así como también la inyección de bupivacaína de 3 mililitros en el punto gatillo, y en otros métodos que pueden utilizarse para el tratamiento puede ser, por ejemplo, la acupuntura. O incluso también se menciona que si se aplica cierta presión sobre los puntos gatillos, estos pueden incluso cesar el dolor. Y por último, para acabar, vamos a hablar del síndrome de dolor lumbar, el cual se define como un conjunto de síntomas cuyo principal síntoma es la presencia del dolor focalizado en el segmento final de la columna vertebral, que debe ser la zona lumbar. Se menciona que es muy poco común que este sea la causa de, perdón, que este es muy poco común que sea la causa de visita al ginecólogo, pues como se menciona, el dolor no abarca la zona pélvica, sino más que todo la zona restringida, la zona lumbar. Con respecto a los síntomas, las mujeres con síndrome de dolor lumbar normalmente suele aparecer el dolor después de un traumatismo o del ejercicio físico, suele ser por las mañanas o también relacionado con el cansancio, y se menciona que incluso pueden intensificarse con la menstruación sin ninguna relación con una patología ginecológica. Los signos se menciona que consisten principalmente en posibles fuentes de dolor como pueden ser fracturas, así como también desgaste de los tejidos, o también posibles alteraciones musculares o alteraciones vertebrales o de los discos. Con respecto al diagnóstico, se basa principalmente en la inspección, la evaluación de movimiento y la palpación, así como también se menciona que en algunos casos puede encontrarse el BCG o el volumen de sedimentación, perdón, el BCG elevado. El tratamiento, bueno, se menciona que normalmente como este síndrome de dolor lumbar no suele ser consulta ginecológica común, suele variarse a un tratamiento dado por un ortopeda o por un reumatólogo. Correcto. De ser todo por mi parte, va a seguir mi compañero. Bien, gracias. Gracias, David. Fue una presentación bastante compuesta, completa. Hasta el momento sí, dentro de las expectativas, la revisión es bastante útil. Sí, entiendo que a veces uno quiere explayarse de repente algunas patologías, precisamos de repente a los aspectos puntuales de todas ellas. Muchas de ellas son capítulos enteros de libros. La idea es tener al menos el orden de cuáles son las más frecuentes y cómo reconocerlas. Bien, gracias, David. Continúa, por favor. Ah, no, Andrés era el que estaba presentando, discúlpame. Ahí tienen problemas para su
para su presentación. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, doctor Centeno David. Voy a continuar. Ya, gracias. Continúa, por favor. Ok, doctor. Siguiente, por favor. Bien, a continuación vamos a hablar de la dismenorrea. Vamos a iniciar con la definición y la frecuencia de esta patología. Vamos a definir pues a la dismenorrea como una menstruación dolorosa que pues a menudo va a ser lo suficientemente grave para impedir que la mujer realice sus actividades de forma normal. También puede ir acompañada con otros síntomas como por ejemplo la diarrea, náusea, vómitos, cefalea y mareo, ¿no? La dismenorrea puede tener una causa clínicamente identificable, que va a ser pues la dismenorrea secundaria, o puede estar causada por exceso de prostaglandinas, ¿no? Que da lugar a una actividad dolorosa de los músculos uterinos, que es la denominada dismenorrea primaria. La dismenorrea primaria y secundaria va a ser pues una fuente de discapacidad recurrente para un número considerable de mujeres que se hallan al comienzo de la edad fértil. Es infrecuente que la dismenorrea primaria aparezca durante los primeros 3 a 6 ciclos menstruales, donde todavía pues no se ha consolidado aún la ovulación normal. La incidencia de la dismenorrea primaria va a ser mayor en mujeres que se encuentran entre el final de la adolescencia y los 25 años, y disminuye pues con la edad. Respecto a la dismenorrea secundaria, la frecuencia va a aumentar con la edad de la mujer, porque acompaña pues a la creciente prevalencia de factores causales. Y también vamos a ver que la procreación no va a afectar pues a la aparición de dismenorrea primaria ni secundaria. Siguiente, por favor. Entonces, hablando de etiología, acá también vamos a ver a la clasificación pues de estas dos dismenorreas ya mencionadas, la primaria y la secundaria. Vamos a ver que la primaria va a ser pues, la causa va a ser un exceso de prostaglandina F, que se va a producir en el endometrio. Normalmente la producción de prostaglandinas, de estas prostaglandinas en el endometrio, aumenta por la frecuencia de la progesterona y alcanza una concentración máxima al comienzo o poco después de la menstruación. Con el inicio de la menstruación, estas prostaglandinas que se han formado se van a liberar del endometrio que se desprende, ¿no? Estas prostaglandinas son potentes estimulantes del músculo liso que va a provocar pues contracciones uterinas intensas, lo cual se va a traducir en presiones intrauterinas que pueden sobrepasar los 400 milímetros de mercurio y presiones intrauterinas basales que sobrepasan los 80 milímetros de mercurio, ¿no? Teniendo en cuenta pues que la basal normal va a ser alrededor de 20 milímetros de mercurio. Por otro lado, la prostaglandina F también provoca contracciones del músculo liso en otras zonas del cuerpo, lo que se traduce en náuseas, vómitos y diarreas, ¿no? Y otro dato más es que aparte de la prostaglandina F, se va a producir también la prostaglandina E. Esta prostaglandina es un potente vasodilatador e inhibidor de la agregación plaquetaria, ¿no? Lo cual pues se ha relacionado también como causa de menorragia primaria. Con respecto a la dismenorrea secundaria, vamos a ver que está causada por anomalías estructurales o procesos patológicos que se dan fuera del útero, en la pared uterina o en la cavidad uterina, ¿no? Las causas frecuentes de dismenorrea secundaria van a ser la endometriosis, que es la presencia de tejido endometrial fuera del útero, la adenomiosis, que es la presencia de tejido endometrial dentro del miometrio, las adherencias y la enfermedad inflamatoria pélvica y también los miomas, ¿no? Que son los fibroides uterinos. Ahí en los cuadros, en la parte derecha, vemos pues las otras causas de dismenorrea secundaria y también pues la clínica que más se presenta en dismenorrea primaria, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de los síntomas. Vamos a ver pues que el síntoma inicial de pacientes con dismenorrea primaria va a ser un dolor espasmódico y recidivante en la región inferior del abdomen que aparece un mes tras otro del primer al tercer día de la menstruación. Este dolor pues va a estar localizado de manera difusa en la región inferior del abdomen y la zona suprapúbica, con radiación alrededor de la espalda o en la espalda. Se describe también este dolor como un dolor que va y viene o parecido al dolor de parto. A menudo la paciente suele ilustrar su descripción abriendo y cerrando el puño. Este dolor pues va a ir acompañado de náuseas, vómitos o diarrea de moderada a grave, ¿no? Y también pues van a ser frecuentes cuadros de cansancio, de dolor lumbar
o de cefalea. Con frecuencia, pues, estas pacientes se van a colocar en posición fetal para aliviar su dolor, y también pueden mencionar que han utilizado almohadillas de calor o botellas de agua caliente para aliviar justamente estas molestias, ¿no? Que es un tratamiento que últimamente pues se está practicando, ¿no? En pacientes con dismenorrea secundaria, el dolor dura mucho más que la menstruación. Puede empezar antes de la menstruación, empeorar durante la menstruación y persistir después de esta, ¿no? Con frecuencia, esta dismenorrea secundaria aparece a una edad más avanzada que la dismenorrea primaria. Presten atención a lo que está mencionando su compañero acerca de cómo se origina, cuándo es más frecuente cada una de estas dismenorreas, por favor, ¿ya? Presten atención. Sí, recálcalo de nuevo, por favor. Sobre la clínica, doctor. En cuanto a la clínica, vamos a ver que la dismenorrea se va a caracterizar, la dismenorrea primaria se va a caracterizar por un dolor espasmódico y recidivante de la región inferior del abdomen, que va a aparecer pues un mes tras otro del primer al tercer día de la menstruación. Y en cuanto a la dismenorrea secundaria, este dolor dura más que la menstruación. Es decir, puede empezar antes de la menstruación o empeorar durante la menstruación y persistir después de esta, ¿no? Y con frecuencia pues va a aparecer en mujeres de una edad más avanzada, a diferencia de la primaria que aparece en mujeres jóvenes, adolescentes, hasta los 25 años. En cuanto a los síntomas específicos, en este caso en dismenorrea secundaria, pueden haber síntomas específicos que determinan pues anomalías subyacentes. Por ejemplo, el síntoma de flujo menstrual extenso combinado con dolor indica alteraciones uterinas como adenomiosis, miomas o pólipos. Por otro lado, la pesadez pélvica o una alteración del contorno abdominal deben suscitar pues la posibilidad de miomas grandes o neoplasias intraabdominales. Por otro lado, la fiebre, los escalofríos y el malestar general deben pues entrever una infección, y la coexistencia con esterilidad puede indicar una endometriosis o una enfermedad inflamatoria pélvica o sus secuelas, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la evaluación, vamos a ver que en pacientes con dismenorrea, la exploración física va a estar dirigida a detectar posibles causas de dismenorrea secundaria. Una exploración ginecológica podría revelar asimetría o engrosamiento irregular del útero, lo que indica pues la presencia de miomas u otros tumores. Los miomas uterinos son fáciles de detectar con la exploración bimanual por el contorno irregular del útero y la consistencia sólida gomosa de estos. La adenomiosis puede dar lugar también a un útero cenagoso, simétricamente engrosado y doloroso a la palpación, ¿no? Para poder diagnosticar definitivamente la adenomiosis se va a requerir pues un examen histológico de una muestra de histerectomía. Por otro lado, la presencia de ganglios dolorosos o en la porción posterior del fondo del saco rectuterino y la movilidad limitada del útero indican endometriosis. Y también se va a observar pues una movilidad determinada del útero en casos de cicatrización pélvica provocada por adherencias o inflamación. Y si se piensa en una infección o un cuadro infeccioso, hay que realizar cultivos de cuello de útero de Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, ¿no? Y en algunos pacientes, pues, el diagnóstico definitivo va a requerir intervenciones invasivas, como por ejemplo la laparoscopia. Ahora, al evaluar a los pacientes que se piensa que padecen dismenorrea primaria, el diagnóstico diferencial más importante va a ser la dismenorrea secundaria. Aunque con frecuencia la anamnesis de la paciente de dismenorrea primaria es característica, esta no debe diagnosticarse sin una evaluación minuciosa para eliminar otras posibles causas. Es por eso que los datos obtenidos en una exploración física de las pacientes con dismenorrea primaria tendrían que ser normales, ¿no? Es decir, no debe haber ninguna anomalía palpable del útero o de los ovarios, tampoco se debe descubrir ninguna anomalía durante la exploración con el espéculo o exploración abdominal, y recién ahí pues se podría diagnosticar con dismenorrea primaria, una vez pues que se descarten estas otras posibles causas. Bien, siguiente por favor. En cuanto al tratamiento de la dismenorrea,
vamos a ver que en general, pues las pacientes con dismenorrea primaria van a experimentar un alivio excepcional de dolor con el uso de antiinflamatorios no esteroideos, que son inhibidores pues de la sintetasa de prostaglandina. También tenemos otros componentes útiles para el tratamiento de dismenorrea, como son la aplicación de calor, ejercicio, psicoterapia, y también tranquilizar a la paciente, ¿no? Y a veces medicación endocrina. En cuanto a los antiinflamatorios no esteroideos, tenemos aquí el ibuprofeno, el naproxeno y el ácido mefenámico, que son AINES que se recetan con frecuencia pues, para dismenorrea primaria. Durante un tiempo, estos inhibidores de la ciclooxigenasa se convirtieron pues, en los AINES de elección debido a su acción dirigida. No obstante, ahora pues estos fármacos casi no se utilizan porque se ha descubierto que podrían tener efectos cardiovasculares y digestivos asociados potencialmente mortales, ¿no? Por otro lado, vamos a ver que estudios recientes dejan entrever que el tratamiento con calor tópico continuo de bajo nivel podría proporcionar un alivio del dolor comparable a estos AINES, sin los efectos secundarios que pueden aparecer con estos fármacos. Ya, mucho cuidado, Generalmente, sí, Andrés. Sí, lo que menciona con respecto a los AINES, a los efectos que pueden tener, claro, estamos hablando de efectos a una exposición prolongada prolongada en el tiempo de estos medicamentos. Yo diría, si estás frente al cuadro agudo, probablemente la compresa de paño tibio no tenga mucho beneficio en ese momento. Entonces, casi siempre la respuesta, ¿no? En una emergencia, sobre todo en mujeres jóvenes, ¿no? De estas mujeres jóvenes, 17 años, 18 años, 16 años, es darle pues un pulso de antiinflamatorios no esteroideos y casi siempre empezamos, por experiencia personal, eso no lo dice la literatura, por experiencia personal empleamos con un antiinflamatorio de tipo parenteral, ¿no? Puede ser diclofenaco intramuscular, puede ser ketoprofeno intramuscular, ¿sí? Y ya una vez aliviado el dolor, le damos para su casa continuar con un pulso breve de medicación vía oral, puede ser ácido mefenámico, naproxeno de 550 y ibuprofeno. Va muy bien, pero frente a la emergencia, me explico, a la dama, es que va a ser así. Les apuesto que va a venir a su emergencia, a su puesto centro de salud, la joven de 14, 15 años de edad con plena dismenorrea en su potencial con su mamá o el papá, y van a tener que darle pues no un antiinflamatorio de acción parenteral un poco más rápida. Esperar que de repente el medicamento bioral haga efecto a veces solo genera más incertidumbre, más preocupación, ¿sí? Entonces, sí es cierto lo que está resaltando acerca de que puede tener un efecto lesivo, pero viendo riesgo-beneficio y el episodio agudo, definitivamente tienes una mejor respuesta. Continúa, por favor, ya creo que estás en la parte de anticonceptivos orales que se dan ya como segunda línea. Continúa, por favor. sí, doctor. Para terminar con los AINES, también quería mencionar que el tratamiento con AINES es tan satisfactorio que si no se observa cierto grado de respuesta, se tendría pues que reconsiderar el diagnóstico de dismenorrea primaria. Ahora, con respecto a los anticonceptivos orales combinados, vamos a ver que pueden ser útiles en pacientes que no quieren tener hijos y no presentan contraindicaciones para el uso. Estos fármacos actúan mediante la inhibición de la ovulación y la estabilización de las concentraciones de estrógenos y progesterona, con el descenso resultante de las prostaglandinas endometriales y también de la actividad uterina espontánea. También se menciona que el uso continuo de anticonceptivos orales para suprimir la menstruación a menudo eliminaría también la dismenorrea en conjunto, ¿no? Si es que lo presenta. Luego tenemos a la neurectomía presacra. Esta opción se va a dar en pacientes poco frecuentes que no responden a tratamiento farmacológico u otro tipo de tratamiento y cuyo dolor es tan grave hasta el punto de ser discapacitante. En este caso, recién se podría sopesar lo que es la realización de la neurectomía presacra. En esta intervención se implica pues la rotura quirúrgica de los nervios presacros y el plexo hipogástrico superior, ¿no? Que se encuentra pues en el tejido retroperitoneal, desde la cuarta vértebra lumbar hasta la depresión que hay sobre el sacro. El riesgo justamente de esta operación, entre ellas pues la lesión de estructuras vasculares adyacentes y secuelas de larga duración como el estreñimiento crónico, van a limitar pues su uso de esta intervención quirúrgica, ¿no? Y luego La por último neurectomía, sí, disculpa, la neurectomía presacra es una opción final, extrema.
extrema de extremas. No conozco casos en los cuales hayan requerido neurectomía presacra. En endometriosis lo describían como una opción final quirúrgica de tratamiento. Final, ¿por qué? Porque lo que va a hacer es una denervación. Vas a prácticamente a lacerar, a desnervar a la pelvis, a todos estos órganos sensibilizados por los diversos axones del plexo sacro. Y claro, en esa denervación no solo quitas sensibilidad, sino también quitas el carácter de motricidad, ¿no? La acción de espasmo, de contracción, que requieren toda la musculatura, los órganos viscerales que están enmarañados en la inervación del plexo sacro. Entonces, estas damas que les hacen ese procedimiento van a experimentar un alivio del dolor definitivamente, pero en el tiempo van a ser anedonia, ya no van a tener placer erógeno en la vida sexual, van a perder el control de la defecación, de la micción, ¿sí? Y los músculos que tienen un tono en el cual se regula pues el fenómeno de contracción, relajación, se pierde y las damas comienzan a hacer en el tiempo lamentablemente hasta prolapso, anedonia y incontinencia fecal, prácticamente incontinencia fecal urinaria, pierden toda la capacidad sensorio motora de toda la pelvis y de seguro de muchos órganos, ¿no? De muchos órganos fuera de lo que es uterovarios. Entonces, es una opción final. Hoy por hoy es anecdótico, como vuelvo a repetir, no conozco de alguien que se le haya hecho una neurectomía presacra pues como opción terapéutica. Está bien en mencionarlo, es para ver los extremos de opciones de tratamiento que hay para esta entidad. Continúa, por favor. Sí, doctor. Ya para terminar, vamos a hablar del tratamiento de la dismenorrea secundaria. En este tipo de dismenorrea, cuando es posible un diagnóstico específico, lo más probable pues es que el tratamiento sea dirigido a la afección subyacente. Se espera que tenga éxito, ¿no? En caso no pueda utilizarse un tratamiento definitivo, por ejemplo, en caso de una paciente con adenomiosis que desea conservar la fertilidad, la medicación sintomática con analgésicos o la modificación del ciclo menstrual podrían resultar eficaces. Siguiente, por favor. Y eso, doctor, sería todo con respecto a dismenorrea. Muchas gracias. Correcto, correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena revisión. Se ha hecho una buena revisión. Los felicito. Se hizo dentro de lo que se orientó para que puedan tener esta información y sobre todo se tomó en este video, se tomó como fuente pues la bibliografía que le estaba comentando, una bibliografía con publicación más funcional. Gracias, chicos. Si hubiera si hay preguntas, por favor, abrimos el debate, abrimos el interrogatorio para poder aclarar, ampliar de repente algún concepto que no haya sido claro. Sí, escucho. Doctor, todavía falta exponer el tema de síndrome premenstrual. Ah, discúlpame, sin ánimo de cortarle la presentación. Oiga, nos estamos yendo del tiempo, ¿ah? Vamos a ver, ¿ya? Bueno, es tan interesante que no les he censurado el tiempo. No les he puesto censura en el tiempo, pero está muy bien. Han tocado muchos aspectos que son importantes. Sí, continúa, por favor. Ya, siguiente, por favor. Bueno, para concluir con los temas de la exposición de hoy día, el síndrome premenstrual. Bueno, el síndrome premenstrual es un grupo de alteraciones físicas del estado de ánimo y conductuales, ¿no? Que se dan en relación cíclica constante con la fase lútea del ciclo menstrual y afectan, claro, algunos aspectos de la vida de la paciente, ¿no? Ahora, un 5 a 10% de las mujeres sufre síndrome premenstrual, que provoca pues una alteración considerable de la vida cotidiana, ¿no? Ahora, se han propuesto muchas teorías para explicar el síndrome premenstrual, entre ellas la alteración, ¿no? De las concentraciones de estrógeno, de progesterona, de endorfinas, de catecolaminas, de vitaminas y minerales, pero ninguna proporciona una explicación unificada, ¿no? Que justifique todas las variaciones que se observan, ¿no? Aunque actualmente los datos avalan la teoría de la desregulación serotoninérgica como base del síndrome premenstrual. El siguiente. Sí, una preguntita, una cuestión de orden. Tu bibliografía, por favor, ¿de dónde lo has tomado en cuenta para tener la revisión? Es de Beckman y de un artículo también, doctor. Del libro de Beckman y de un artículo.
Ya, vamos, ¿ves? Porque el tema generalmente lo tocaba Sí. en un poco... Del Beckman, obstetricia y ginecología, y de María del Mar Fernández, un estudio epidemiológico de los factores de riesgo. Disculpa, Bien, refiriendo... te estuve escuchando con toda atención, tienen toda mi atención. Continúa, por favor. Bien, doctor. Bueno, respecto a los factores de riesgo, podemos clasificarlos en intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Entonces, se menciona dentro de los intrínsecos la genética, o sea, los antecedentes familiares directos de la que presenta este síndrome, y sobre todo están los extrínsecos, ¿no? También, como el estilo de vida sedentario, abuso de sustancias no recomendables, ¿no? Para una persona sana, el estado de ánimo de depresión, el estado ansioso y el estrés, que son estados psicológicos o psíquicos que condicionan o son factores de riesgo para este síndrome. Y por supuesto el consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco, el café, ¿no? Pero de manera frecuente, con cierta intensidad. No es un consumo esporádico, sino que tenga una cierta frecuencia en el consumo de estas sustancias, de alcohol, tabaco y café también, ¿no? Siguiente. Bueno, los criterios diagnósticos. Acá puede diagnosticarse síndrome premenstrual, pues si la paciente presenta como mínimo uno de los siguientes síntomas que pueden ser afectivos y somáticos, ¿no? Durante los 5 días anteriores a la menstruación en cada uno de 3 ciclos menstruales. Correcto. Entonces aquí mencionamos los síntomas afectivos, son la depresión, ¿no? Arrebatos de ira, la irritabilidad, o sea, una hiperreactividad a estímulos donde normalmente uno no reacciona, pues la paciente tiene sus arrebatos y está irritable, ¿no? Tiene un componente entre emocional y psiquiátrico, si te das cuenta, ¿no? Así es, doctor, entre emocional y psiquiátrico, porque la ansiedad incluso pueden llegar a un estado de confusión a veces, ¿no? Y el retraimiento social también es un síntoma psíquico, psiquiátrico prácticamente, ¿no? Entonces, Correcto. esos son los síntomas afectivos. Pero no solamente es afectivo, obviamente también presenta síntomas somáticos como la mastalgia, el dolor, ¿no? La distensión abdominal, el embalonamiento, la pesadez, ¿no? Que refiere el paciente, el dolor de cabeza constante, la cefalea, es decir, y el edema, ¿no? La hinchazón de las extremidades, que son síntomas característicos de este síndrome premenstrual. Ahora, estos síntomas pues se alivian a los 4 días, ¿no? Del inicio de la menstruación y no recidivan hasta como mínimo el día 13 del ciclo. Ahora, hay que decir que los síntomas están presentes, ¿no? En ausencia de cualquier tratamiento farmacológico, de ingestión de hormonas, consumo de drogas o alcohol, ¿no? Es decir, se dan de forma reproducible durante 2 ciclos registrados prospectivamente o 3, y la paciente padece una disfunción, pues identificable en su comportamiento social o incluso económico también. Siguiente. Respecto al manejo, hay un manejo no farmacológico y otro pues farmacológico, ¿no? Acá las intervenciones en el estilo de vida que se ha demostrado que producen mejoras significativas de los síntomas son el ejercicio aeróbico y el aporte complementario, ¿no? De carbonato cálcico y de magnesio también. Se ha observado que el ejercicio aeróbico en oposición, ¿no? Con el estático, por ejemplo, el levantamiento de pesa, que es estático, ¿no? Resulta útil el ejercicio aeróbico en algunas pacientes, posiblemente mediante el aumento de la producción de endorfinas, ¿no? Que produce el ejercicio aeróbico. Ahora, el calcio reduce la retención hídrica, las ansias de comer, el dolor y el afecto negativo, en comparación con un placebo, ¿no? En estudios. Se han estudiado también otras intervenciones, pero los resultados son contradictorios, ¿no? Estas intervenciones pues comprenden las vitaminas E, la vitamina D, además de la terapia de relajación, la terapia cognitiva y la fototerapia. Muchas de estas terapias, claro, no tienen efectos secundarios indeseables, ¿no? Y su uso puede sopesarse en algunas pacientes. Por otro lado, también han puesto en manifiesto, ¿no? Que el aporte complementario de vitamina C tiene un efecto beneficioso, pues reducido.
Ahí hay que tener cuidado porque dosis superiores a 100 miligramos por día de esta vitamina puede provocar lesiones, ¿no? Como una neuropatía periférica. Y bueno, hay que mencionar, claro, también a las terapias alternativas, bueno, como la meditación, la aromaterapia, la reflexología, la acupuntura, la acupresión y el yoga, ¿no? Bueno, en estos campos sí hay algunas injustificadas investigaciones. Respecto al tratamiento farmacológico, además de la modificación, ¿no?, del estilo de vida, las terapias conductuales y el aporte complementario, pues se ha demostrado que algunos fármacos proporcionan alivio sintomático, ¿no? Entonces se ha observado que los antiinflamatorios no esteroideos son útiles en las pacientes que padecen este síndrome, ¿no?, con dismenorrea, mastalgia y edema en las piernas, pero no son útiles para tratar otros aspectos, ¿no?, del síndrome premenstrual. Ahora, es posible que este efecto esté relacionado con la producción de prostaglandina en distintos lugares, ¿no?, del organismo. Hay que mencionar también a la espironolactona, que disminuye la distensión abdominal, pero no alivia otros síntomas, ¿no? Tenemos también a los anticonceptivos. El anticonceptivo es la inhibición de la ovulación, puesto que parece que el mecanismo subyacente es que las fluctuaciones hormonales normales precipitan una respuesta anómala, ¿no?, de la serotonina. Parecería que los fármacos que inducen a esta falta de ovulación deberían ser beneficiosos para el tratamiento del síndrome premenstrual. ¿Ya? Hay que mencionar también que, puesto que los síntomas están asociados con los ciclos ovulatorios, la inhibición de la ovulación es beneficiosa, ¿no?, para algunas pacientes con este síndrome y puede lograrse utilizando anticonceptivos, pues, orales. Sin embargo, algunas mujeres se encuentran que sus síntomas empeoran cuando toman anticonceptivos orales, o sea, tampoco podríamos generalizar, habría que probar. Mucho cuidado, y no solo eso aplica para lo que es esta entidad, sino también para las otras, como dismenorrea primaria. No necesariamente el anticonceptivo, que es un anovulatorio que inhibiría pues el desarrollo de endometrio, va a aliviar las molestias. A la gran mayoría le va a ir bien, pero a un grupo de mujeres de repente resulta ser no solo molesto, sino envenenar a la paciente de más dolor. Así que ahí viene pues justamente la apreciación de nosotros, ¿no?, valorando experiencia o ensayo con la paciente, ensayo terapéutico. ¿Sí? Individualizando también. Porque si no, no hay nada más terrible que una dama, uy, doctor me ha indicado eso y todo peor. Y hay que explicarle siempre, ¿no?, que esta medicación, en la gran mayoría de casos, de la gran mayoría de pacientes, ha ido muy bien. En ustedes se espera que vaya muy bien, pero puede ser que particularmente de repente difiera de lo esperado, ¿no? Y le advierto, señora, que si bien ocurriera, señorita, ocurriera eso, usted inmediatamente nos notifique para poder tomar alguna acción, ¿no?, correctiva. Eso hay que explicarle y darle y no perder la confianza en la paciente. Si no, imagínense, ella va a estar pues con un dolor terrible, espantoso, y va a atribuir nuestra falta de juicio clínico o no haberla valorado como debe ser, cuando no es así, ¿no? Nadie en nuestra carrera actúa de mala fe. Continúa, por favor. Sí, hay que mencionar en este caso también a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Que básicamente se propone, ¿no? Es una propuesta para el trastorno disfórico premenstrual. Claro que es una entidad donde la depresión grave, la irritabilidad y la tensión son mucho más intensos, ¿no?, que el síndrome premenstrual. ¿Ya? Y tenemos, por ejemplo, la fluoxetina, sertralina, la paroxetina de liberación controlada, ¿no? Ahora, también la combinación de drospirenona y etinilestradiol es la única pauta de anticonceptivos orales que se ha demostrado que posee un efecto beneficioso, ¿no? Y es una opción terapéutica. Sí, acá hay que hacer una aclaración. Para el trastorno disfórico de premenstrual. Sí, Andrés, acá hay que hacer una acotación, discúlpame, sí, es bueno aclarar esto. Dentro del síndrome premenstrual tenemos al trastorno disfórico o trastorno disfórico menstrual. Este es un cuadro de connotación psiquiátrica. Este es un cuadro ginecológico de connotación psiquiátrica. Aquí la paciente se enajena totalmente, la paciente, la joven que está con esta identidad se enajena de su entorno. Llega a una situación tal en la cual puede hacer un cuadro depresivo, un cuadro incluso que va
si no digo esquizofrenia, va al extremo en el cual puede agredir. Es un cuadro reconocido en el DSM de psiquiatría, tanto así que una joven en esta condición puede entrar en abandono, depresión, hacer catatonía, y está descrito casos en que las pacientes han entrado en una disforia terrible que han cometido hasta homicidios. Hasta han cometido homicidios, pobre el enamorado que se le crucen esos días a estas chicas, por exagerar. Y han cometido asesinatos, han cometido crímenes. Y como patología reconocida psiquiátrica, es una de estas en Estados Unidos, de las cuales exime a la paciente del delito que haya cometido, ¿no? Si una dama cometió un asesinato, una falta terrible, y estaba bajo el estrago del trastorno disfórico menstrual, es plausible, pues, ¿no?, de que tenga perdón, ¿no? Porque así de terrible es este cuadro al enajenar emocional, psiquiátricamente a la paciente. ¿Sí? Ténganlo presente, el trastorno disfórico menstrual, un cuadro de connotación terrible. No solo es que le duela, que le venga llanto, sino que la paciente se enajena terriblemente. Continúa, por favor. Uy, ¿qué pasó? Sí, quería complementar, no se escuchaba, doctor, disculpa. Sí, complementar en el sentido de que hay algunos efectos secundarios, ¿no? Que con el uso de los IRS, molestias digestivas, insomnio, disfunción sexual también, el aumento de peso, la ansiedad y algunos sofocos, ¿no? Pero en conclusión, doctor, respecto al síndrome premenstrual, pues podemos decir que ningún tratamiento para el síndrome premenstrual se ha validado mediante estudios empíricos, ¿no? Varios cambios del estilo de vida y otras intervenciones benignas pueden aliviar los síntomas para pacientes con este síndrome, ¿no? Por ejemplo, eliminación de cafeína de la dieta, cese del tabaquismo, ejercicio regular, comidas regulares, una dieta nutritiva que contenga carbohidratos complejos, un sueño adecuado y finalmente la reducción del estrés, pues son recomendables, ¿no, doctor? Con eso concluiría, podrían doctor. beneficiar, sí, pues. Son acciones que potencialmente podrían beneficiar. Así, en Aquí sí conjunto. las cosas no son tan claras, pues no hay una evidencia robusta al respecto. Así que esto se habla como medidas o acciones de potencial beneficio. Sí, continúa, por favor. Ya acabaste. Sí, este tema no hay no hay muchos tópicos, como te decía, ¿no? En las publicaciones. A ver. No hay mucha información, doctor, y son contradictorias. No es tanto que no haya información, sino tal vez que como es un área donde el cual hay un componente psiquiátrico, ahí es un área de especialidad cruzada, tiene pues su manejo con psiquiatría y tiene su manejo con nosotros, ¿no? A ver, bien, se agradece, gracias. Si abrimos ronda de preguntas, ¿hay alguien más que presente? Ya concluyó la exposición, doctor. Ya, muy bien. A ver, si hay inquietudes o preguntas, la verdad que me quedo bastante satisfecho con toda la presentación que han hecho. Estoy llevando en atención todo lo que he estado exponiendo. Y la verdad que sí. ¿Para qué? Muy bien. Brian Ramírez, delegado. Sí, doctor, dígame. Sí. Estamos entonces acabando esta parte del seminario.